Señor presidente, muchas gracias. Por favor. Estamos en un momento único en la historia de la humanidad. Único tema, inclusive, en todo el mundo. Único tema que detuvo el tiempo, nos cambió el futuro, hizo que todos los esfuerzos se concentraran en el presente e incluso las diferencias del pasado las convierte en nimias. En este contexto, este reportaje obviamente tiene preguntas sobre la crisis del coronavirus, pero pretende trascenderlo para que más argentinos lo conozcan mejor. Hace poco más de un año usted no era muy conocido para las personas que no se dedicaban a la política. Y hoy su vida, la vida de cada uno de los argentinos, depende más que nunca de usted. Así que quiero empezar a preguntarle, ¿qué es para usted ser una persona normal, que fue lo que usted repetía continuamente en la campaña? No, ser una persona normal, a mi juicio, es no olvidarse nunca de quién es uno, de cuál es su origen, de cuáles son sus compromisos, de cuáles son sus obligaciones, de cuáles son sus lealtades, de cuáles son sus convicciones, de cuáles son sus ideas. Todo ser humano promedio tiene todas estas cosas. Todos sabemos de dónde venimos, todos recordamos a nuestros padres, todos queremos a nuestros hermanos, todos tenemos compromisos asumidos a partir de valores familiares, de valores aprendidos. Eso es ser un hombre común. Eso es ser un hombre común. Ahora, es verdad que a veces los hombres comunes tenemos otras responsabilidades, porque accedemos a esas responsabilidades, como en mi caso, por decisión popular, por el voto popular. Y entonces allí lo que uno no debe olvidar nunca es su condición de hombre común. No olvidarse de la condición de hombre común es no olvidarse de lo que vive cotidianamente un hombre común, porque todo esto no es mío. Todo esto es del Estado, me lo presta mientras sea presidente, para que pueda hacer mi tarea de mejor modo, de modo más confortable. Pero a veces todo esto a uno le hace olvidar lo que es ser un hombre común, porque tiene gran cantidad de cosas resueltas y la inmensa mayoría de los argentinos no tienen nada resuelto. Puede ser también que el presidente que lo precedió no se trataba de una persona que ocupara en la sociedad una posición dentro de la norma, sino fuera de la campana de Gauss, también sea una manera de marcar. Pero yo no lo hice nunca en ese sentido, porque la verdad, si me pregunta de dónde viene mi recuerdo, mi idea, viene de cuando con Néstor decíamos, somos gente común con responsabilidades importantes, de ahí viene. Y yo siempre quise no olvidarme la condición de hombre común. Yo fui jefe de gabinete y nunca tuve custodia. Y siempre manejé mi auto. Y siempre fui y volví manejando mi auto. Y en esos años estaba separado, iba en mi auto a buscarlo a Estanislao, a la casa de su mamá, lo llevaba al colegio y de ahí me iba a trabajar a la casa de gobierno manejando mi auto. Y nunca quise olvidar mi condición de hombre común, porque si no uno la pierde. Y un por colegio eso, que también era religioso, quiero recordar. Yo soy un católico, no muy practicante, no le voy a mentir, no muy practicante. Le digo porque es una de las cuestiones que he escuchado que la Iglesia valoraba mucho, de que usted iba y llevaba... Eso sí es verdad, eso es verdad, pero... Que lo contaban los obispos. Sí, en aquella época, además, la relación con el gobierno de Néstor Kirchner no era la mejor. Pero la verdad es que lo hacía por amor a mi hijo, obviamente, no por un sentido religioso. Me había separado y yo quería estar presente al lado de mi hijo, y entonces yo siempre sabía, era jefe de gabinete, el tiempo no me sobraba, y yo sabía que tenía un ratito, que era cada mañana, donde lo podía llevar a Estanislao, hablar un rato con él, que me cuente un poco las cosas. Y entonces era un sacrificio importante, porque era salir todas las mañanas a las 7 de la mañana a buscarlo y tener 15 minutos hasta llevarlo al colegio. Pero lo elegía, y si fuera hoy lo volvería a elegir. Alfonsín es una figura que usted rescata continuamente de sus discursos. ¿Él también era una persona común o normal? Sí, sí. O sea, el criterio de normalidad suyo no tiene que ver con la extraordinariedad que pueda tener la persona en otros ámbitos. No. Hay gente, él tomaba el micro y iba a Chascomús, se tomaba el Río de la Plata. Hay gente normal que es enorme. Qué sé yo, salgamos de lo político. Juan Carr es enorme. Es un hombre enorme, es una inmensidad humana maravillosa. Y es un tipo común, y es un hombre normal. Cuando yo marco la normalidad no estoy hablando de capacidades intelectuales o de capacidades de otro tema. Es tener la sensibilidad de saber lo que le pasa al ciudadano promedio. Poder identificarse y generar empatía con la media. Exactamente, y nunca olvidarse quién es uno.
¿Ser presidente requiere en determinado momento olvidarse de eso cuando se dirige a los argentinos en su conjunto? ¿Hay una trascendencia del yo? O sea, en el momento que se pone en esa función, ¿hay algo que trasciende a la persona y pasa a ser el papel del presidente? El papel del presidente lo tengo siempre. A mí me miraban de otro modo antes de tener el traje de presidente, y eso es inevitable. Y eso nos pasa a todos, los que ocupamos funciones de este tipo. Ahora, cuando habla el presidente, yo busco que hable con la misma honestidad con la que hablo siempre. No hay un discurso para el presidente y un discurso para Alberto Fernández. Son discursos que yo debo hacer coincidir, porque si no, estaría siendo un infame conmigo mismo. Si yo tengo un discurso de presidente y un discurso para mí, entonces a alguien estoy traicionando, o a la gente o a mí. Yo creo que el discurso del presidente es el mismo discurso que tiene que tener el hombre que tiene la investidura de presidente. Con lo cual yo cuando le hablo al ciudadano medio, le hablo porque conozco a ese ciudadano y sé que es la inmensa mayoría de la Argentina. Y no me cuesta hablarle, porque vengo de ahí. Vengo de una familia de clase media, estudié en la escuela pública, me eduqué en la universidad pública, enseño en la universidad pública. Allí está el promedio de la Argentina. Yo sé cómo hablarles, pero sé cómo hablarles porque soy parte de ello. Esto no va en desmedro de quien esté en otro lugar social, ¿eh? Cuento solamente lo que me pasa a mí a partir de la pregunta. Ahora es una ventaja ser una persona que tiene esa empatía. Digamos, una persona que viene de un origen, como podría ser alguien que estuviera en el vértice de la pirámide, tendría dificultades de realizar esa empatía y conocer, identificarse con el otro. Yo la verdad no lo mido en términos de conveniencia política o no. Así soy. De aptitud, no me refiero de aptitud. Claro, yo en verdad estoy tratando de buscar el término correcto. Yo creo no ser políticamente correcto, porque generalmente me dejo llevar. Dicen que usted es un poco cabrón, no sé si con el tiempo. Por ejemplo. Eso lo ha ido cambiando. Si ser presidente le ha hecho bajar. No, pero yo creo que cuando me enchincho, yo soy un tipo naturalmente, o sea, básicamente tranquilo. Cuando me enchincho es porque me dieron motivos para enchincharme, eso es lo que siento. ¿Y por qué políticamente incorrecto? Porque nunca mido decir lo que me conviene, digo lo que me sale. Y a veces eso me trae problemas. Pero soy muy genuino, nunca sepa que cada vez que hablo le estoy diciendo la verdad. Yo no miento, no me gusta mentir, no sé mentir. Me cuentan que hay una nueva virgen en su escritorio, que el 16 de marzo fue a la capilla de Casa de Gobierno a rezarle al cura Brollero, que posteriormente con los curas villeros rezó un Padre Nuestro. Y como a veces ante las grandes crisis se producen grandes transformaciones, me pregunto si esta crisis lo acercó a usted a una forma distinta de religiosidad o lo acercó de una manera distinta a Dios. Usted mencionaba que no era muy practicante, si se hizo más practicante ahora. Yo no, sigo sin ser practicante. Pero yo soy alguien, como todos nosotros, criado con los valores judeocristianos. Y soy un cristiano, soy un católico. Conozco y respeto los ritos de la Iglesia Católica, pero no soy un practicante. Es más, he sido muy crítico durante muchos años de la Iglesia. Y he escrito cosas muy severas contra la Iglesia. Y he sido muy severo con el Papa cuando era Bergoglio. Y mi crítica siempre fue que yo veía una Iglesia muy alejada de la gente. Que para mi juicio la Iglesia debía estar siempre cerca de los que menos tienen, de los más desposeídos, de los perseguidos. Y yo notaba una Iglesia muy acomodada con los poderosos. Y esa era mi mayor crítica. Eso era lo que más me alejaba de lo clerical. ¿Incluso Bergoglio? Alguna vez, hablando con él, en un entredicho que tuvimos, él me dijo, pero usted me exige cosas que haga que yo no puedo hacer porque yo no soy el jefe de la Iglesia, yo solo soy el obispo de Buenos Aires. Pasaron los años y él fue papa. He contado muchas veces la anécdota de que hablé con él el viernes anterior a su viaje a Roma, donde terminó consagrado como papa. De casualidad estábamos en el dentista, compartiendo el turno del dentista. Y hablamos allí 45 minutos después que me atendieron, se quedó él esperando, me hablamos un rato largo y se fue a Roma. Yo todavía me acuerdo que le dije, tal vez no vuelva más porque va a ser papa. Y me dijo, no, quédese tranquilo que vuelvo. Y no volvió más. Y no hablé más con él hasta que un día
mi dentista me dijo, tenés que escribirle a Francisco, siempre reclama que no le escribiste más, qué sé yo. Le escribí y lo fui a ver un día, acordamos en ir a verlo. Y lo fui a ver, había ido a dar clases a Madrid y entonces aproveché y crucé hasta Roma. Y cuando lo vi, le dije exactamente lo que voy a contarle ahora. Le dije, ¿se acuerda que yo siempre me quejaba de cómo era la iglesia? Y usted me decía, usted me echa la culpa a mí, pero yo no soy el jefe de la iglesia. Bueno, ahora que usted es el jefe de la iglesia, y lo he visto actuar, habían pasado ya 3 o 4 años de papado, ahora que lo veo actuar, yo siento que estoy más cerca de la iglesia. Porque esta es una iglesia que se preocupa de los abandonados del África, que Europa rechaza, que bendice a los divorciados, que bendice a los homosexuales. Es una iglesia mucho más abierta, es una iglesia mucho más comprometida con los sectores que no tienen. Y por eso el otro día recé con los curas villeros, que son personajes enormes. Obviamente. Enormes, enormes. Ahí hay otro caso de personas enormes que no hacen política y no tienen cargos. Y yo rezo un Padre Nuestro cuando lo necesito. De hecho, Francisco me regaló un rosario aquella vez. Y yo siempre le cuento que ese rosario lo colgué en el respaldo de mi cama. Hoy está en el respaldo de mi cama. ¿Y por qué lo colgué? Porque cuando me despedí ese día de él me dijo, si usted quiere que yo siga haciendo todas las cosas que usted quiere que haga para que la iglesia sea mejor, pídale a Dios que me dé muchos años, porque yo ya soy grande. Y cada noche antes de dormir me toco el Cristo y le digo, cuida Francisco. Entonces, la verdad es que yo no sé si yo me volví más religioso. Yo lo que sí sé es que tengo un mayor compromiso por ver el compromiso que tiene el Papa, que para mí es muy grande. Y lo dice alguien que ha sido muy crítico del Papa cuando el Papa se llamaba Bergoglio. El coronavirus, sí. El hecho de que Italia fue el lugar donde se generó inicialmente la mayor cantidad de contagios fuera de China y luego terminó superando a China. El hecho de que el Vaticano esté en Italia, ¿lo acercó a comunicaciones con el Papa más a menudo de lo que las tenía en el pasado? La verdad es que el Papa es de una generosidad conmigo incalculable, con Argentina, no conmigo. Pues yo creo que uno de los grandes daños que la Argentina le hizo al Papa es ver quién se apoderaba del Papa. A ver si el Papa era kirchnerista, si era peronista, si era antikirchnerista, si estaba con el campo, si estaba con el gobierno. La verdad es que el Papa es una figura ecuménica inmensa que la verdad está muy por encima de todos nosotros. Ahora, además es argentino. Y todas las veces que le pedí que me ayude, me ayudó. Pero no a Alberto Fernández, a la Argentina. Y yo le estoy inmensamente agradecido. He hablado muchas veces con él, esas charlas quedan entre él y yo. Pero él ha ayudado muchísimo a la Argentina y los argentinos estamos en deuda con Francisco. Porque además él lo hace de un modo muy silencioso, muy silencioso. A mí me parece que él es un líder moral como hace muchos años el mundo no da. Que propone cosas que nos hacen pensar a los que hacemos política, cosas tales como terminar con la cultura del descarte, esta idea que durante tantos años se pregonó de que hay gente que sobra en las sociedades, esta idea de que nadie se salva solo, esta idea de volver a revalorizar la solidaridad como mecánica de hacer funcionar los engranajes sociales. Todo eso es un enorme mérito de Francisco y yo le guardo una enorme admiración y todas las veces que le pedí ayuda él estuvo. Por eso le estoy muy agradecido. ¿Influyó en algo para su decisión temprana de decretar una cuarentena total? No, porque ahí viene mi parte agnóstica. ¿Y cuál es su parte agnóstica? Consultar a los científicos. Como Galilei y el cardenal Beltramino. Algo parecido. Ahí pesa más lo que los científicos me dicen, ¿no? Porque no me puedo dejar llevar por la fe en ese caso. Lo mismo que, por ejemplo, en el tema del aborto, lo que los científicos dicen. Por ejemplo. Yo ahí tengo posición tomada hace mucho tiempo, ¿no? O sea que usted es creyente epistémico también. Bueno, póngale el título o el adjetivo que quiera. Yo la verdad es que creo que un católico puede entender también el fenómeno del aborto de un modo distinto al como lo cree la Iglesia. Porque además la Iglesia en algún momento creyó distinto, ¿no?
Esto también es bueno saberlo, porque cuando uno lo lee a San Agustín o a Santo Tomás, ellos tienen párrafos dedicados a abortos permitidos. Después cambió la lógica de la Iglesia y bueno. Y podrá volver a cambiar en el futuro. No lo sé, pero puede ser. Puede ser. Así, si la Iglesia cambia para bien, como por ejemplo la Iglesia de Francisco se acercó más a los necesitados, terminó con los actos descalificadores hacia los divorciados, los homosexuales, que amparó e incluyó a los distintos. Si la Iglesia cambia para eso, bienvenido sea. Obviamente. Déjeme entrar en el capítulo de la soledad del poder. ¿Se siente solo en el poder? No. ¿No? No. Yo creo estar muy acompañado. No solamente de la gente que colabora conmigo, de mi jefe de gabinete, de mis ministros. Yo me siento muy acompañado por la gente, Jorge, esa es la verdad. Me siento muy acompañado por la gente. Siento que la gente tiene una generosidad conmigo enorme. ¿Se siente más acompañado a partir del coronavirus? Sí, pero porque yo creo que el coronavirus se enfrentó a todos los argentinos a un dilema sobre qué es lo importante y qué es lo innecesario. ¿Dónde está el problema real y dónde está el problema creado o ficticio? Y entonces, claro, es mucho más fácil, es mucho más fácil. Usted fue jefe de gabinete de Néstor Kirchner en el 2003, joven, porque tenía 40 y pocos, pero tenía 20 años de experiencia en posiciones importantes en la administración pública. Y Néstor Kirchner también tenía un ministro de Economía como Labaña, que también tenía más de 60 años, incluso una larga experiencia. Usted eligió para estos dos cargos más importantes, jefe de gabinete y ministro de Economía, a personas que no tenían experiencia en la función pública y ambos menos de 40 años. ¿Por qué? No sé, la verdad es que nunca hice la comparación con Néstor, con lo que resolvió Néstor. Lo resolví porque creí que era lo mejor. A ver, yo sé que hay una gran parte de la sociedad que descalifica la función pública. Yo no soy de ellos, yo soy de los que la califican. En la función pública hay una infinidad de gente valiosa. Hay algunos corruptos, pero no son la mayoría. La mayoría de la gente que trabaja en la función pública es gente dedicada, con vocación de servicio y que trabaja. Y hay algunos vagos que son ñoquis, pero no son la mayoría. En la función pública uno ejerce aquello que quiso hacer todo el que se dedicó a la política, que es administrar la cosa pública. De eso se trata la política. Y por lo tanto, tener experiencia en saber cómo funciona la cosa pública, a eso que llamamos Estado, es muy importante, es una enorme ventaja. Es una enorme ventaja. Ahora, Martín efectivamente era un académico. Yo a Martín lo conozco desde hace tiempo, porque cuando él venía a Buenos Aires, él venía siempre, permanentemente, cada 3 meses a Buenos Aires, y siempre hablaba con alguno de nosotros para tener una mirada extraeconómica de la realidad argentina. Y siempre me impresionó, creo que me lo definió muy bien Labaña. Yo un día, cuando ya era ministro, lo llamé a Roberto y le digo, te pido por favor, quiero que hables con Guzmán y me cuentes qué te parece. Y Labaña me lo escribió con esa... Labaña es alguien muy preciso cuando habla, muy justo cuando habla, y generalmente usa las palabras exactas. Me dijo, tiene la dosis de heterodoxia necesaria y la dosis de ortodoxia imprescindible. Y eso es. Es alguien que no está pegado a ningún dogma y que yo lo necesito para resolver una economía en un tiempo en donde todos los dogmas de la economía y las lógicas de las economías explotaron en 1000 pedazos. Estoy seguro que no podría tener un mejor ministro que Martín. Estoy seguro, estoy seguro. En el caso de Santiago, a Santiago lo conozco desde hace más tiempo. Los dos hacemos militancia política. Él además se crió en la política, toda su familia, ¿no? La familia que Cafiero, yo siempre digo, es como la familia Kennedy en los americanos. Sí, abuelo, padre. Abuelo, padre, exactamente.
Santiago estuvo en la función pública en la provincia de Buenos Aires, conoce cómo funciona el Estado. Y la verdad es que lo que mejor tenemos es una buena sintonía conceptual sobre el horizonte que queremos alcanzar. Yo pensé en esas cosas, no pensé tanto en la experiencia, porque también está mal que lo diga, pero yo me siento muy seguro de mí mismo. Si hacía falta alguien con experiencia en el Estado, estoy yo. Ayúdenme a arreglar el resto. Para experiencia yo estoy. ¿Usted también es su propio jefe de gabinete? No. Yo soy el presidente. El presidente sobrevuela todo. Al mismo tiempo, obviamente. Néstor tenía un jefe de gabinete, pero estaba en todos los ministerios. No era que descansaba todo en mí. Lo que sí Néstor y yo teníamos era como que estábamos anoticiados de las políticas de todo el gabinete. Eso sí, él y yo lo estábamos al tanto, igual que Santiago ahora. En las últimas reuniones con los gobernadores, en realidad videoconferencias, apareció recurrentemente Gustavo Vélez. ¿Significa algo? Gustavo es una persona de un enorme valor. En diferentes puntos, ¿no? Yo lo conozco a Gustavo hace muchos años. Nunca me olvido que el día que le pedí la renuncia lo llamé y le dije, es el momento más triste en mi función, te tengo que pedir la renuncia. Y él con mucha hidalguía renunció y se fue. Y pasaron muchos años que no lo vi, porque él además terminó viviendo en Estados Unidos, trabajando para el BID, alejado de Argentina. Lo crucé un par de veces, ocasionalmente. Y cuando se dio mi candidatura, nos volvimos a encontrar. Y la verdad lo que yo sentí es que aquella persona moralmente intachable, enormemente dedicado a la función, como era Gustavo, había tenido un crecimiento en su cabeza impresionante de 14 años de vivir fuera del país y recorrer el mundo, porque eso también es una gran ventaja. Algunos no lo valoran, pero tomar distancia y conocer otras latitudes a uno lo hace mucho más sabio. Gustavo es sin duda una persona que yo consulto mucho, muchísimo. Y ya lo era antes también. Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Puede ser que la experiencia de Gustavo funcione de alguna manera como un segundo jefe de gabinete oficioso? Es que yo no lo siento así, porque Gustavo es un gran resolvedor de problemas. No sé si está bien dicho, pero es un tipo que soluciona problemas. Él ve un problema y se mete, desde ver cómo hacer. Como los periodistas. Es periodista, por eso. Bueno, el periodismo son a veces más hacedores de problemas que resolvedores. Depende para quién, claro. Pero muchas veces Gustavo, que fue periodista. Por eso le digo, director. Que fue periodista. En La Razón y el perfil. En el gráfico, escribía en el gráfico. Gustavo tiene ese don de ver un problema y meterse para resolverlo. Tiene algo muy parecido a mí, que es, antes de encarar el problema, tratemos de conversar cómo lo resolvemos, o sea, no disparemos y preguntemos quién vive. Primero preguntemos quién vive y después vemos qué hacemos. Y yo me llevo muy bien con él, pero él trabaja mucho también con Santiago, no es alguien que trabaja desacoplado con Santiago. Imagínese una situación contrafáctica. Sí. Usted, jefe de gabinete, Néstor Kirchner, presidente, una situación como la del coronavirus, necesidad de compra de alimentos. ¿Hubiese pasado en un gobierno en el que usted hubiera sido jefe de gabinete que se compraran alimentos en una situación como esta a un precio mayor que los precios máximos que el propio gobierno impone? Y no lo sé. Por lo pronto el jefe de gabinete tampoco hubiera intervenido en esa compra. Pero Daniel Arroyo es un hombre de una gran honestidad. La verdad es que no lo sé porque nadie está exento que haya un pícaro metido que haga lo que no debe. Pero también quiero ser franco, no sé si se hizo lo que no se debía. Lo que sí tengo claro es que hubo una situación abusiva. Eso lo tengo claro. Que los que ofertaron fueron abusadores. No sé si corrompieron a alguien. Eso que lo dirima la justicia y si alguien se corrompió que lo resuelva quien corresponda. Pero en cualquier caso hicieron un abuso de posición dominante. Absolutamente, absolutamente. Pero esto es muy importante que la gente también lo entienda. Cuando ¿por qué se enteraron todos de lo que estaba pasando? Porque lo publicamos. Pues ya está publicado, está a disposición del público. Bueno, alguno lo advirtió, nosotros nos dimos cuenta y entonces
Hubo dos rubros donde la posición dominante estaba claramente marcada, que era azúcar y aceites, que directamente revocamos la licitación. Y en los demás casos aplicamos precios máximos. Y no se pagó un centavo hasta el día de hoy. Gracias a Dios lo pudimos corregir. Ahora, eso nos puede pasar. El otro día, cuando hablaba con los gobernadores, el gobernador de Neuquén, que no es oficialista, dijo que sus primeras palabras eran para expresarle su solidaridad a Arroyo, porque lo que le pasó a Arroyo le puede pasar a cualquiera, y es cierto. ¿Cuál fue mi mayor malestar con la situación? Esa suerte de confesión de Arroyo diciendo, tuve que enfrentar un dilema. O le daba de comer a la gente y cedía ante ellos, o me trataba de imponer ante los empresarios y dejaba sin comer a la gente. El Estado nunca puede ceder. Pues si el Estado cede, ¿qué le queda al ciudadano común? Ese fue mi mayor malestar. Y por eso salí rápidamente a decir, eso no puede pasar. Y aquellos que, aprovechando la posición dominante, quisieron hacer lo que no debían, bueno, los pusimos en caja. Déjeme entrar en el terreno del coronavirus. ¿Es cierto que el domingo que usted decidió la cuarentena total, hasta la reunión con los especialistas y los científicos, usted estaba en contra de una cuarentena total y escuchándolo a ellos lo convencieron? No, al contrario. ¿Saben dónde estuvo mi duda? En el fin de clases. Porque la primera reacción de los científicos era que no era necesario terminar las clases. Porque pues usted fue más duro que ellos. Claro, porque hubo dos momentos. En un primer momento me dijeron no hace falta cortar las clases porque el virus no tiene capacidad letal sobre los chicos. Los chicos se reponen rápido del virus, entonces no es un problema. Entonces inicialmente dijeron que sigan las clases. Después advirtieron que los chicos no morían, pero se infectaban y que llevaban infección a sus casas. A sus abuelos, por ejemplo. Y entonces ahí cambiaron y rápidamente cambiamos todos. Yo en este punto le presto mucha atención a lo que dicen los científicos, infectólogos, epidemiólogos. Les presto mucha atención porque nosotros estamos trabajando, pisando sobre... Somos como un ciego que va palpando con el bastón, porque estamos hablando de un virus que nadie conoce. El Malbrán descubrió la semana pasada que hay 3 cepas distintas de coronavirus en Argentina, por lo menos hasta acá. Una que viene de Estados Unidos, una que viene de Europa, una que viene de Asia. Yo me acuerdo que en febrero, cuando hablamos que empezó el problema del coronavirus, y hablamos con Ginés me dijo, mira, el informe, y me lo dio, el informe de la Organización Mundial de la Salud dice que el virus se muere a los 24 grados. El problema lo vamos a tener en invierno. Y quedamos con que el problema iba a estar en invierno. Sacamos protocolos, en enero fue esto, y los mandamos a la Antártida para que se cuiden por el frío y demás. Pero nunca pensamos que el virus podía vivir el día que se desataron los primeros casos. El promedio de esa semana de temperatura fue de 31 grados en Argentina. ¿Cómo podía ser que vivan? Bueno, ahora sabemos que el virus... Ecuador es el mejor ejemplo, ¿no? Ecuador, Brasil. Ahí ¿qué es lo que vimos finalmente? Que es un virus que va mutando y se va acomodando a la situación de cada lugar en donde está. Entonces, no va a faltar mucho tiempo a que aparezca la cepa latinoamericana. No va a faltar mucho tiempo. Entonces, en verdad nosotros, yo por eso escucho mucho a los especialistas, porque ellos están mucho más informados que yo, porque ellos manejan una lógica que yo no manejo y porque me parece que es el modo que tenemos que actuar frente a un contexto donde en verdad lo que prima no es el análisis cartesiano, como digo yo, sino el análisis científico. Yo lo escuché hacer mención respecto a este punto entre la relación de economía y salud, pero me gustaría una reflexión suya sobre si en algún momento dudó respecto de que, aunque el Estado tome medidas de amortiguación de las consecuencias económicas de crisis que produce el coronavirus, la posibilidad de que se pueda salir del coronavirus con 10% más de pobres lo hizo reflexionar respecto de cómo tomar medidas. La pregunta que yo no dudé nunca. Pues yo prefiero tener 10% más de pobres y no 100.000 muertos en Argentina.
Porque yo de la muerte no se vuelve, de la economía se vuelve. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Nosotros llegamos en el año 2003 con Néstor y el año anterior la economía había caído 11 puntos, el 11% de caída del Producto Bruto. Teníamos 57 puntos de pobreza, 25 puntos de desocupación y volvimos. Porque todo eso se puede recuperar, lo que no puedo recuperar es una vida. Yo ahí no dudé. Y además, porque es una falsa dicotomía. Es una falsa dicotomía, es un dilema falso. Porque si nosotros dejamos que vayan a trabajar a la fábrica de automotrices los trabajadores como si nada pasara, uno que se infecta, un día solo contagia toda la planta. ¿Y qué va a hacer esa planta sin operarios? Infectados, enfermos, muertos, ¿qué va a hacer? Entonces yo nunca dudé en eso, nunca dudé en eso. Los que plantean el dilema entre economía están diciendo algo falso. Está claro, nosotros tenemos que salvar la economía porque yo tengo que preservar a la pequeña y mediana empresa, a las grandes empresas también. Tengo que preservar que los que puedan exportar, producir y exportar, produzcan y exporten porque me hacen falta las divisas. Para comprar respiradores me hacen falta las divisas. Todo eso yo lo sigo atendiendo, yo no lo desatendí nunca. Lo que sí, no me pidan que haga de cuenta que no pasa nada, porque acá pasa algo muy grave. Y por lo tanto no puedo hacerme el distraído frente a eso. Lo escuché hablar elogiosamente del epidemiólogo Roberto Chuy, que fue ministro de Salud de la Sota, y es el director del Instituto de Investigaciones Epidemiológicas, que él calculaba que gracias a las cuarentenas la Argentina podía aplanar la curva de muertos, que sería la única estadística dura, porque la de los infectados sabemos que depende de la cantidad de test y es muchas veces el sistema estadístico de cada país como puede variar, pero las muertes evidentemente es un dato duro, a no más de 1000, cuando si no se hubiera hecho la cuarentena y se hubiera seguido el modelo de, por ejemplo, Brasil o de Estados Unidos, o de una parte de Brasil y de Estados Unidos, hubieran sido 40.000. 40.000 personas es el 0,01% del total de la población argentina. Aún así, usted lo que dijo es, voy a tomar una decisión totalmente distinta de la que tomen los presidentes, por ejemplo, de Estados Unidos. Pero claro, es que yo no podría vivir en paz sabiendo que pudiendo evitar una muerte, dejé que esa muerte ocurra. No quiera pensar lo que sería en mi conciencia dejar que mueran 40.000. No duermo más, no vivo más en paz. Entonces yo esa duda nunca la tuve, sinceramente, ese sí no fue un dilema. Ahora fíjese, presidente, los médicos italianos, en una parte de Italia donde se concentra la población de mucha edad, tuvieron que decidir sacarle respiradores artificiales a las personas más grandes para dárselas a los más jóvenes, en un criterio ético de que los más jóvenes son los que tienen más posibilidad de vida y por lo tanto es más lógico privilegiarlos. En la pobreza, ese 10% de pobreza, los niños están en una mayor proporción todavía. En un 57% de pobreza, probablemente los niños sean 70% del total. A lo mejor 6 meses, un año de crisis económica también tiene consecuencias económicas de la salud pública, digo. Usted privilegió a los más grandes. ¿Puedo decir que usted tiene una sensibilidad con los más grandes especial? Yo tengo una sensibilidad especial con los más grandes porque son los que hoy se muestran más débiles frente a la situación. Si la pregunta es, ¿puede decir que usted siempre se vuelca a cuidar a los más débiles? La respuesta es sí. Sí. Me pasa cuando manejo la economía y me pasa cuando manejo la pandemia. ¿Quién puede sufrir más con este virus? Los mayores de 65 años, los que tienen enfermedades prevalentes, los que tienen la salud debilitada o están inmunodeprimidos. A ellos tengo que cuidar, más que a nadie. Es una enfermedad muy tremenda, porque los menores de 50 años, muere el 1% de los menores de 50 años. Entonces uno se podría tentar a decir, bueno, pero yo tengo 40, no voy a ser el 1% yo. Lo que no miden es que la velocidad de infección es tremenda. Y que cuando contagian a alguien de más de 65 años, ponen en serio riesgo la vida de esa persona. Porque la mortalidad en los mayores de 65 años es del 80%. Entonces, claro que le tengo que prestar atención a ellos.
Pero yo no estoy desatendiendo a los chicos, no estoy desatendiendo al resto. El apoyo que están recibiendo los sectores más empobrecidos de la Argentina no lo han recibido nunca. Y no es algo meritorio mío, es lo que la Argentina hoy reclama para seguir sosteniendo en el gran desorden que la pandemia genera las mínimas condiciones de desarrollo y de vida. ¿Teme que en un futuro, cuando el temor al coronavirus decrezca, cuando se empiece a controlar la situación sanitaria, pero se sientan los dolores que va a producir la crisis económica que deja esta pandemia, la aprobación que usted hoy cosecha pueda convertirse en lo opuesto y lo responsabilicen por un enfriamiento de la economía mayor? No, no temo. Si es lo que me toca afrontar, es lo que afrontaré. Es la consecuencia que estoy esperando. No va a ser nuevo, Yo no espero hacer todo esto y que crezca la economía, no. Yo sé que estoy haciendo todo esto, estoy estancando la economía, yo lo tengo claro. Pero estoy evitando que el estancamiento no lleve a la quiebra a nadie, que a la clase media no se la devore la crisis, que las clases más pobres se sostengan. Yo estoy previendo todo eso. Ahora, pensar que puedo combatir el coronavirus generando una cuarentena que va a durar un mes y medio, por lo menos, y pensar que esto no va a tener consecuencias económicas, es imposible. Las va a tener. Pero la gente lo que tiene que entender son dos cosas. O sea, hay que entender una serie de datos, ¿no? El otro día me decía Ginés que el año pasado por gripe común se murieron en Argentina 31.500 personas. El problema que nosotros tenemos es que ahora las contamos de a una, las del coronavirus. Y cada una que muere, nosotros la sentimos como un hecho muy traumático. Y es razonable. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos a tener que convivir con el coronavirus? Porque esta es la pregunta que hay que hacerse. Porque no se trata de 45 días de cuarentena y salimos y se terminó todo. Obviamente. Porque la vacuna se calcula que la vamos a tener de acá a 1 año y medio, 2 años. Y en el mientras tanto estamos buscando qué remedio sirve para atemperar el dolor y el malestar que el virus causa. Yo creo que va a cambiar todo. Yo no sé cuándo vamos a poder volver a darnos la mano. No sé cuándo vamos a poder volver a abrazarnos los argentinos. El mundo, no los argentinos, el mundo. El otro día vi cómo abrieron en Wuhan, creo que se llama la ciudad de China, donde todo Wuhan, esto, sí. Cómo abrieron y cómo anda la gente. Lo mira y es una película futurista. Andan todos vestidos que parecen astronautas. El mundo va a ser otro, va a ser distinto. En ese mundo distinto que van a ser, uno puede verlo de dos modos. Puede ver que la economía se hizo trizas. Se va a hacer trizas para todos, no para nosotros, para todos. Ahora, también es una gran oportunidad, Jorge. En eso coincido. También es la oportunidad de hacer un mundo más justo, de hacer un mundo más legítimo. Hoy a la mañana hablábamos con el grupo de Puebla y estaba allí Alicia Bárcena, la directora de CEPAL, y yo planteaba esto, es la oportunidad que tenemos de hacer una economía más solidaria. Porque finalmente, ¿de qué sirve tener fortunas que los especuladores hacen crecer en las bolsas de comercio, las bolsas de valores, los mercados de valores, si un virus termina en 1 minuto con los consumidores y todo vale nada? ¿De qué sirve? Digo, es algo sobre lo que tenemos que reflexionar, porque eso demuestra la debilidad del sistema. Entonces, después puede venir Trump y meter 200.000 millones de dólares, pero el daño ya está hecho. Déjeme ir por parte, porque el futuro del coronavirus también lo tenemos como otro tramo. Usted mencionó Trump, déjeme entrar en el tramo de América y Latinoamérica. Hace 2 meses nadie hubiese dudado de las enormes posibilidades de Trump de ser reelecto. Hoy la situación es inversa, los pronósticos son contrarios. La historia nos enseña que muchas veces determinados presidentes con mucho poder y de países como Estados Unidos llevan adelante algún tipo de acción militar en el momento preelectoral para aumentar sus posibilidades. Y probablemente viendo de que pueda perder, es una de las hipótesis plausibles de que este envío de la Marina
norteamericana al Caribe pueda ser un preanuncio de una invasión a Venezuela. ¿Es un dato que analiza usted con sus expertos? ¿Lo cree posible? Es algo de lo que se habla. Yo quisiera que no sea cierto, porque en verdad lo que yo quisiera es que en este contexto de pandemia mundial, con una enfermedad desconocida, que nadie tiene el protocolo de cura y nadie tiene el medicamento de cura, lo que más quisiera es que por lo pronto Trump termine con los bloqueos. Lo opuesto. Exactamente. Lo que más quisiera es que termine con los bloqueos, pero ya no por Maduro o por el gobierno de Cuba, sino por los cubanos y los venezolanos. Porque en verdad él está... De hecho fue lo que usted pidió en el G20. Claro, yo lo pedí en el G20, hoy lo volví a plantear en el Grupo de Puebla, y en eso fue muy enfático Lula también. Nosotros tenemos que entender que en verdad el problema venezolano, que existe, uno no puede decir que no existe, en verdad uno tiene que ayudar a los venezolanos a que encuentren una salida. La salida será que se sienten, dialoguen, se vote, elijan nuevos presidentes, no lo sé. Lo tienen que resolver los venezolanos. Uno tiene que ayudar a generar el marco para que vuelvan a sentarse y a confiar el uno del otro. Lo que uno no puede permitir es una invasión militar. Eso no lo puede permitir seriamente. Ahora, es interesante lo de Trump. Pensemos que está en el dato correcto y que Trump está pensando en invadir Venezuela para recuperar militarmente un poco de imagen. ¿Por qué se cayó la imagen de Trump? Pensó que no había riesgo con el coronavirus. El coronavirus era un problema. Pero después se dio cuenta que el sistema de salud americano está totalmente privatizado y el grueso de la gente no llega al sistema de salud. ¿Y qué es lo que le reclaman? Perdón, y que es casualmente lo que propone la oposición continuamente. Exactamente. Pero ¿qué es lo que hace Trump como primer medida de gobierno cuando llega al gobierno? Tirar abajo el Obamacare, que era el sistema que Obama había previsto, era una suerte de seguro social, de salud, y que atendía a algún número más de americanos. Tampoco resolvía el problema de todos los americanos, pero atendía a un mayor número de americanos en una situación crítica como esta. Entonces, en el fondo también lo que está demostrando la crisis de Trump es que el mundo también tiene un replanteo sobre el rol del Estado en el futuro. O sea, está claro que el Estado tiene misiones indelegables y que no puede confiar que el mercado la resuelva. Y un crecimiento del Estado sobre el mercado que va a ser lo que va a quedar a partir de esto. La educación y la salud y la justicia son servicios indelegables del Estado, que no puede confiar nunca el Estado en que el mercado lo resuelva. Nunca, nunca. Usted mencionó el Grupo de Puebla. López Obrador es podríamos decir, aliado ideológico. El Grupo de Puebla casualmente es de una ciudad de México. Uno puede asociar que en esa actitud de omnipotencia frente al coronavirus, determinado tipo de presidentes como podrían ser Trump o Bolsonaro puedan caer más fácilmente en esa omnipotencia. Ahora, Manuel López Obrador, un líder progresista, ¿qué le pasó? Se equivocó mal, creo que se equivocó. Después corrigió, pero se equivocó. Se equivocó con una lógica distinta a la de Trump. Pensó, tal vez guiado por los mismos datos iniciales que nosotros teníamos, que con cierta temperatura no entraba el virus, pero se equivocó, claramente se equivocó. Después corrigió. Yo inclusive hablé con él y le pedí que él, que es presidente de México, es presidente de la CELAC, que llame en este momento a todos para discutir el tema. Hicimos un primer intento, no salió, vamos a ver si podemos lograrlo, porque hay que hacerlo por teleconferencia. Pero ahora está tomando medidas y está corrigiendo el error inicial. Otro fenómeno electoral del coronavirus no solamente son las elecciones de Estados Unidos, sino este año hay elecciones en Brasil de medio turno, lo que yo llamo municipales, pero que decide los candidatos para la próxima presidencial. Ahora allí, particularmente, el que crece frente a los errores de Bolsonaro no es el PT, sino quien crece son, por ejemplo, el gobernador de San Pablo o la mayoría de los gobernadores de Río de Janeiro para abajo, que son quienes establecieron la cuarentena. ¿Se imagina que el coronavirus también puede ser un modificador de la estructura política de nuestro principal socio, nuestro principal vecino, Brasil? En verdad, me parece que el coronavirus tiende a
potenciar la imagen del que gobierna y a debilitar de los la ejecutivos. imagen, exactamente, la imagen del opositor. Entonces, si uno gobierna bien, la gente se aferra, a veces por desesperación, por necesidad, se aferra a ese que está haciendo las cosas como la gente espera. El opositor se queda solo hablando y explicando y la gente no lo valora, porque lo que siente es, acá hay un problema, uno habla y el otro hace. Ahora, Brasil es un tema, hoy lo planteé también en el Grupo de Puebla, es un tema singular, ¿eh? Brasil es un país con más de 200 millones de habitantes, tiene fronteras con todos los países de América Latina salvo Chile. Entonces, todos teníamos que estar muy preocupados porque la forma en que Bolsonaro dejó correr inicialmente el problema, yo no sé dónde termina, y no sé cómo lo paran, y no sé hasta dónde llega. Y la verdad es que como dirigentes latinoamericanos tenemos un reproche para hacer ahí. Porque hay otros dirigentes latinoamericanos que pueden haber entrado un poquito más tarde, un poquito antes en la cuarentena, pero todos se tomaron el tema en serio. Yo no vi a nadie que chacoteara y que se abrazara y que fuera a la feria, y se sacara selfies rodeado de gente, cuando todos decían no hagan eso. Que continúa haciéndolo, digamos, porque López Obrador lo hizo al principio, pero continúa haciéndolo. Claro, por eso digo, me parece que Brasil es un problema, que los brasileros se están dando cuenta, y por eso me parece que ha caído tanto la imagen del que actuó con semejante negligencia y suben los que responsablemente dicen prestemos atención a este problema. Otro cambio electoral que el coronavirus produce en nuestros vecinos es en Bolivia, ¿no? Porque también el hecho de no ser gobierno redujo las posibilidades, que parecía que iba a ser el partido de Evo Morales el que ganara las elecciones, y ahora el coronavirus cambió. Es la misma causa. Es la misma causa. Es la misma causa. Es el hecho de estar gobernando, la percepción social es que hay uno que gobierna y trata de resolver el problema y hay otro que critica. Y es verdad que el opositor o acompaña o critica. Yo creo que en cualquiera de los dos casos, en distintos grados se va reduciendo su peso específico. Claro, pero en la dimensión del conflicto, no tengo duda que la gente valora mucho más al que acompaña. Déjeme entrar en su salud. Además de la vacuna de la gripe, ¿tiene la vacuna de la neumonía? Me dieron la vacuna contra la gripe. Es la primera vez que me la doy en mi vida, porque nunca me la dieron. ¿Y neumonía no? Que yo sepa, no. Estoy buscando si me dieron la vacuna, creo que no. ¿Así? Dieron, sí. Bueno, parece que sí, me dicen. ¿Aumentó mucho de peso en los últimos años? Y desde que soy presidente debo haber aumentado 5 kilos, 6 kilos. ¿Y en la campaña? Y en la campaña debo haber aumentado 3 kilos. Estoy como con 8 o 9 kilos de más. ¿Duerme igual desde que la crisis del coronavirus se desató intensamente? Yo siento que descanso lo necesario. O sea, soy alguien que se duerme 1:30 de la mañana y 7:30 de la mañana está despierto. Lo mismo que siempre. Sí, tal vez me dormí un poquito antes. Tal vez me dormí un poquito más temprano. O sea, hay una tipo adrenalina 12. que le hace Sí. necesitar un poco menos de sueño. Sí, por ahí a las 12 de la noche estoy medio despierto y se me ocurre mirar Twitter y hablar con alguien por Twitter y bromear un rato, mandar saludos y esas cosas que hago hasta que el sueño me vence. Déjeme hacer un raconto. Usted con Alfonsín fue director de sumarios y subdirector general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía. Con Menem en el primer periodo fue superintendente de Seguros de la Nación. Con Duhalde, gobernador, vicepresidente del Grupo Vapro. Con Néstor Kirchner y el primer año de Cristina Kirchner fue jefe de gabinete. Solo no fue funcionario público durante el gobierno de la Rúa y de Macri. ¿Tiene ventaja ser un hombre de Estado, esa mirada francesa de preparar a la gente para una carrera de servicio público? Yo creo que sí. Yo además abracé la política cuando tenía 14 años. Yo a los 14 años empecé a ser un militante político de la Unión de Estudiantes Secundarios en mi colegio, el Mariano Moreno, que era un colegio nacional en ese momento muy politizado, que competía con el Buenos Aires en términos de politización. Milité siempre, vino a la universidad en el tiempo que no se podía hacer política no la hicimos, pero a partir del año 81 volvimos a hacer política en la universidad y después salí de la universidad y ya me dediqué de lleno a la política. Y para mí la política está, básicamente, si usted me preguntara qué es la política, yo saldría de cualquier definición académica o teórica.
de estas que cada tanto se conocen y se repiten, lograr el concurso de voluntades, el arte de lo posible. Yo diría que la política es la administración de la realidad, es simplemente eso. Y en función de cómo se administra la realidad, usted descubre cómo piensa la persona. Un conservador hace que la realidad se mantenga. Un reformista la cambia con las reglas establecidas. Y un revolucionario tira la regla por la ventana e inventa otra realidad. Pero todos operan sobre la realidad, absolutamente todos. La política a uno lo prepara para eso. Ahora, ¿desde qué lugar uno cambia la realidad? Desde el Estado, no hay otro lugar. No hay otro lugar. Y es allí donde uno puede servir. Y yo siento que uno puede servir además en tanto y en cuanto tenga un mínimo de bases ideológicas claras. O sea, yo pude trabajar con Néstor y pude trabajar con Alfonsín y hasta pude trabajar con Menem. Porque en el tiempo que trabajé con Menem, yo era muy crítico, claro. Hay artículos míos de aquel entonces donde era muy crítico de la liberación económica. Pero trabajé en un sector muy específico, técnico, que era el de seguros, y lo que más hice fue preservar a las empresas nacionales de seguros. Que la extranjerización, que por ejemplo ocurrió en los bancos, no ocurre igual en el mercado de seguros. Y preservé a muchas cooperativas de entonces, muy importantes, muchas que están en Rosario, en Santa Fe, y luché mucho para que se sostengan. Y lo logré. Y quiero aclararle, no fui complaciente con el mercado. Yo llegué con 210 empresas en el mercado y cuando me fui había cerrado 70, un tercio del mercado. O sea que no fui complaciente. Pero sí tuve una política de preservación de las empresas nacionales. Sí la tuve. Mi pregunta iba a si usted cree que el fracaso del gobierno anterior obedece a que no tenía quien conducía la experiencia de ser hombre de Estado y si ser hombre de Estado es un requisito necesario, aunque no suficiente. Yo en esos dos gobiernos nunca podría haber estado, porque esos dos gobiernos tuvieron un gran desprecio por el Estado y por la cosa pública. Y porque yo conceptualmente me paro en otro lugar. ¿En el de la Rúa también? También en el de la Rúa, definitivamente. Porque era un hombre de Estado, sin ninguna duda, de la Rúa. Ahí la diferencia es ideológica, lo que usted plantea. Sí, bueno, habría que ver. A mí me parece que bueno, ya no está y entonces es medio antipático hablar de él, pero de la Rúa fue un hombre académicamente muy preparado, políticamente muy inflado y en términos de manejo del Estado muy poco preparado. Entonces, ¿dónde usted va? O sea, él hizo una carrera más legislativa que ejecutiva, es ahí. Y bueno, Macri nada que ver, pero además Macri tuvo desde el primer día un desprecio hacia la cosa pública y hacia el Estado que fue evidente. Y el mismo problema tuvo Fox antes de López Obrador. Exactamente. Parece no tenerlo Piñera. Hay mucha gente que dice que en realidad es casi un político, porque fue senador durante mucho, o sea, hace 30 años que Piñera hace política. La historia de Chile es una historia un poco distinta, que la verdad todos mis amigos son de la concertación. De la concertación chilena, obviamente. Y cuando digo esto no les gusta mucho lo que digo, ¿no? Una vez acababa de ganar Michelle Bachelet en la segunda vuelta en la elección. Y me había venido a ver Miguel Ángel Insulza, que era el ministro de Gobierno, el ministro del Interior de Lagos, el presidente que se iba. Y entonces estábamos hablando con Miguel justo y yo que eran decía, de partidos diferentes, incluso porque la concertación eran partidos diferentes. Exactamente. Entonces yo le estaba contando a Miguel Ángel, mirá, vos sabés que estoy muy impresionado porque Bachelet ganó 51 a 49. Todavía hay un 49% de derecha en Chile después de Pinochet. Yo estoy muy impactado. En eso me avisan que había llegado Chacho Álvarez, que es alguien a quien quiero mucho. Y entonces le digo a la secretaria, le digo a Miguel, ¿te molesta si entra Chacho? No, que entre Chacho, entra Chacho, ¿no? Y entonces le cuento a Chacho, ¿no? O sea, le estaba hablando con Miguel y le estaba diciendo, qué impresionante lo de Chile, ¿no? Porque después de Pinochet, 49% de derecha es impactante. Y entonces Chacho me miró y me dio una gran definición de Chile. Me dijo, en Chile hay un 49% de gente conservadora. Y hay un 51% de conservadores que se creen socialistas. La realidad es que la historia dice
que Chile generó un sistema muy inequitativo, desde Pinochet en adelante, siempre. No fue Piñera. La inequidad que se ve en el Chile de Piñera estuvo siempre. Es una estructura cultural, usted menciona. Estuvo siempre. Fue el país durante décadas más desigual de América Latina, con la Concertación gobernando. Y con éxito económico. Exacto, pero con un éxito relativo, porque si el éxito económico genera tanta desigualdad, el éxito es relativo. Por eso yo siempre decía, cada vez que me hablaban del milagro chileno, yo siempre decía, el único milagro chileno es que no reaccionen los chilenos. Un día reaccionaron, le tocó a Piñera. Pero hubo una sonada antes con Bachelet, cuando fue el Transantiago, que la gente reaccionó por el cambio de sistema de transporte. Y hubo otra sonada con los de educación. O sea, había en Chile como un caldo de cultivo que le explotó a Piñera, pero que hacía mucho tiempo estaba cultivando. Usted mencionó antes cómo reaccionaba frente a la administración de lo público un conservador, un reformista y un revolucionario. Recién mencionó que los chilenos en el fondo son todos conservadores, sí, nada más que algunos se creen socialistas. ¿Usted con cuál de los tres se identifica? Soy un reformista, no tengo ninguna duda. Ninguna duda. Dígame, su abuelo era senador provincial en La Rioja. No lo conocí. En verdad fue el padre del segundo marido de mamá, que es con quien yo me crié. ¿Sí? La verdad, su padre. Fue mi padre, sí, con quien me crié. Entonces, usted no lo conoció, pero bueno, era senador provincial en La Rioja. Pero su hijo, mi padre, era muy cercano al peronismo, muy cercano al peronismo. No era un peronista ni militante ni declarado porque era un juez, pero era alguien que miraba con simpatía al peronismo. Y usted mira con mucha simpatía a Alfonsín. Sí. ¿Se identifica también con el Partido Radical, con las tradiciones del Partido Radical? Bueno, yo soy peronista, entonces con muchas cosas no. Pero Alfonsín fue un hombre enorme. A ver, el problema es cómo nosotros tipificamos a cada uno de estos partidos, ¿no? ¿Y cómo los tipifica usted? Digo, si yo me animaría a decir que usted cree, intuyo, que usted cree que los radicales son más institucionalistas que los peronistas. Por lo menos esa es la vulgata general. Sí. Que los peronistas son más ejecutivos que los radicales. Exacto. Bueno, yo soy un peronista muy institucionalista. Yo soy un peronista muy democrático y soy un peronista muy republicano. Como el PRI, ¿no? Que es un partido revolucionario institucionalista, ¿no? Que se da esa sensación. Sí, pero el PRI no actuaba muy institucional. Claro. Por lo menos es el nombre. Por lo menos es el nombre. Claro. Lo que usted plantea es que el peronismo que usted imagina es al mismo tiempo reformista, institucionalista. Y muy republicano, muy respetuoso de la República, muy respetuoso de los derechos individuales. Yo por eso hay una mirada en el no peronista que dice, no, ustedes hacen, pero se llevan todo por delante. Y es como un cierto mensaje que dice, ustedes no respetan los derechos de otros. Y la verdad que yo no siento eso. Porque cuando miro para atrás, el peronismo siempre fue la víctima de las persecuciones. En la historia, siempre. Y yo no he visto... Puede ser también que haya un proceso de evolución, porque bueno, el radicalismo también no fue institucional al comienzo. Y porque uno además, como diría Ortega y Gasset, no es uno es uno y sus circunstancias. En mis circunstancias. Cuando alguien me pregunta, ¿cómo te hiciste peronista? La verdad es que yo no sé muy bien qué es lo que formó mi ideología. Porque yo siento que yo soy el resultado de un montón de cosas. Parece que su padre cumplió un papel, ¿no? Sí, no lo sé. Yo creo que el papel lo cumplió mi generación. Porque además también usted fue juez. No, fui abogado. Juez. No, fui abogado. Juez, no, fue juez. Fue en San Isidro. Con juez federal fue. Pero en verdad, a ver, cuando hablo como hablo, ¿soy el resultado de haber leído Las 20 verdades peronistas y la comunidad organizada? La respuesta es no. Hablo como hablo porque en mí pesaron muchas cosas. Por ejemplo, pesó mucho, va a sonar raro, ¿no? Pero pesó mucho de la cultura hippie, de la lógica, no por la música solamente, por la posición que ocupó el hippismo frente a la sociedad de consumo, frente a las reglas instituidas
de una sociedad dominante sobre otra. Usted está hablando de la cultura de gusto. Exactamente. ¿Qué es lo que hizo la revolución caer a la ex Unión Soviética? Los jerarcas rusos explicaban que era eso lo que fue... Exactamente. O lo que yo no sé muy bien cuánto habrá pesado Gusto, no, nada porque fue posterior, pero sobre el Mayo francés. Bueno, no, pero era el mismo... Es todo al mismo tiempo. Es el mismo momento, exactamente. Entonces digo, ¿qué pesó sobre mí? Pesó Perón, pesó el Mayo francés, pesó Gusto. ¿Cuánto pesó en mí Walt Whitman? ¿Cuánto pensó en mí Baudelaire? ¿Cuánto pensaron en mí? No sé, yo creo que soy el conjunto de todos. Y en ese mismo, digo, ¿y cuánto pesó en mí Alfonsín? Y mucho. Yo antes de morir, cuando era jefe de gabinete, Alfonsín me invitaba cada tanto a comer a su casa, ¿no? Siempre cuento la historia, ¿no? Siempre me servía pejerrey con puré, pejerrey frito con puré. De la laguna de Chascomús. Y siempre me decía que era la laguna de Chascomús, incomprobable, claro. Pero decíamos que era de la laguna de Chascomús. Y era rico además el pejerrey. Y la verdad yo creo que Alfonsín fue un tipo enorme, enorme. Fue un demócrata, fue un tipo que se paró frente a los poderes instituidos y que renegó de los poderes instituidos. Yo estoy seguro que si Alfonsín viviera, se quejaría de la élite económica que dice olvídense del coronavirus, que mueran los que tengan que morir y dejen que la economía funcione. Renegaría muchísimo de todo eso. Y si me marcó, y sí me marcó, claro que me marcó. No, porque además fue el presidente cuando usted, el primer presidente de democracia, cuando usted empezaba su vida adulta y profesional. Una de las últimas veces que lo vi a Alfonsín, que hablamos mucho, me acuerdo, un mediodía, que yo le dije, yo no tengo la menor idea por qué nunca lo voté a usted. Yo hablo con usted, no tengo la menor idea. Y el día que murió, escribí un artículo en Clarín donde lo dije. No tengo la menor idea por qué no lo voté. Porque además, si miro retrospectivamente, en el año 83 yo voté a Luder por conducta partidaria, dicen. Pero ¿cómo pude haber votado a alguien que decía que la autoamnistía militar causaba efectos y no se podía revisar el pasado? Lo miro para atrás y digo, una locura haber hecho eso. ¿Y por qué no confié en Alfonsín? Y bueno, porque veníamos de una generación que cantaba llamen al gorila de Alfonsín para que vea que este pueblo no cambia de idea. A veces, yo propongo siempre abrir las puertas de la cabeza y darnos cuenta que no todo está tan tipificado. Usted se viste con traje, corbata, con una etiqueta muy distinta del gobierno que lo precedió. Pierre Bourdieu decía de que la moda y la ropa era un lenguaje, un sistema de signos, un método de comunicación no verbal. ¿Qué significa en usted ese look? ¿Podríamos decir algo, o es demasiado interpretativo, que es un look ochentoso y que usted en él envía una señal de que lo nuevo es lo anterior? No, bueno, la moda es algo como buen hippie que no califica en mí, ¿eh? Así que no es eso lo que tengo en cuenta. Lo que sí creo es que la institucionalidad también tiene formas. Y esos cuidados hay que tenerlos. Usted mencionó a Alfonsín, usted estaba en el Ministerio de Economía cuando Juan Vitaloso Ruiz alza el plan austral, que inicialmente fue muy exitoso. La crisis del coronavirus, ¿va a pasar a reclamar un plan antiinflacionario y un plan heterodoxo que a lo mejor antes del coronavirus todavía uno podía imaginar cierto grado de progresividad y que esta crisis obligue a un plan más heterodoxo y que al mismo tiempo sea antiinflacionario y de crecimiento? Los tiempos que vienen, todo hace suponer que la inflación no debería ser el problema. Porque si la Organización Mundial de Comercio dice que el comercio puede caer hasta un 38%, la verdad es que se va a caer todo el consumo. Y si se cae todo el consumo, la lógica es que la inflación se frene o caiga. La lógica sería más esperar deflación que inflación. Esta es la realidad. Lo que a mí me parece es que después del coronavirus es barajar y dar de vuelta. Es otra historia. Es otra historia. Lo que la Argentina va a necesitar va a ser algo más parecido a un plan Marshall que a un plan de contención
de la inflación. Y me parece que hay más que pensar en eso que pensar en la inflación. Nosotros lo que vamos a tener que hacer es lo que yo decía en la campaña, encender la economía, porque yo soy consciente de que está apagada la economía, ¿eh? Está apagada del peor modo, está apagada porque a los consumidores los mandamos a su casa. Y entonces lo que vamos a necesitar es una economía que se encienda, que vuelva a funcionar, y ahí el rol del Estado va a ser muy importante. Ahora, fíjese, el Fondo Monetario creía que parando la emisión se paraba la inflación. Podría ser que también creyendo de que la recesión para la inflación, pensemos que con recesión no va a haber inflación. Yo lo escuché alguna vez a Labaña insistir del opuesto, porque él dice que como la economía está llena de pymes, al pequeño productor, en la medida que le bajen la cantidad de unidades, tiene la obligación de dividir el costo fijo en menos unidades. Entonces que para países como la Argentina, con la cantidad de pymes, una recesión no es antiinflacionaria. Pero digo, vale lo mismo que valía para el Fondo Monetario. La lógica indica que si uno emite no hay inflación. La lógica indica que si hay recesión hay deflación. Pero hay una inercia, que lo que nos demostró estos últimos años es que hay una inercia. Ese plan Marshall podría también atacar al efecto inercia que tiene la inflación. Es que debe atacarla. Porque la inflación que existe es lo que algunos economistas llaman la inflación autoconstruida. Exacto. Que es la inflación de expectativas. Pero son las peores expectativas, porque son las expectativas de la especulación. De decir, bueno, aprovechemos ahora que es el momento, porque no sé qué va a pasar mañana, vendamos el alcohol en gel a precios siderales, porque lo van a necesitar mucho, y entonces multipliquemos por 2 el precio o por 3 el precio del alcohol en gel. Ahora, ahí el Estado se tiene que plantar, y ahí el Estado se tiene que poner firme, porque no es una inflación que tiene lógica económica, es una inflación absolutamente especulativa. Ese es el problema. Sí, inercial, una descuento del futuro al pasado. Pero el concepto de inercial es complejo. Porque la verdad es que los datos indicaban que la inflación estaba cediendo. Se dispara de vuelta solamente por un sentido especulativo, no es un problema inercial, es un problema subjetivo, ¿no? ¿Puede ser que un Consejo Económico y Social que logre generar un pacto entre aquellos sectores que tienen conflictos de intereses económicos pueda ser más necesario y más posible en una actitud más solidaria y de unión de todos los argentinos frente al coronavirus, el que se depongan esos conflictos de intereses? Es que yo creo que el día lo hablaba con Capitanich, y lo hablaba con Dualde también, y lo hablaba con Cristina también. Si algo bueno nos puede dejar el coronavirus es la oportunidad de formular otra sociedad. El coronavirus nos muestra la desigualdad. Usted mira lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, cruza la General Paz y mira lo que pasa cruzando. Son dos Argentinas. Más se aleja de la Ciudad de Buenos Aires, más profunda es la diferencia. Nosotros tenemos que construir un país más igualitario, definitivamente, con otras lógicas, definitivamente. Y yo creo que es la oportunidad que tenemos, porque vamos a partir de un lugar tan bajo, todos vamos a haber quedado igualados muy abajo, y entonces creo que es la oportunidad que tenemos de construir un país distinto. Con lógicas estructurales distintas, yo digo, hacer un nuevo pacto federal de cómo desarrollar a la Argentina. Empezar a ver los grandes temas que nos preocupan. Asumir que la Argentina no tiene futuro si no desarrolla la educación, la ciencia y la tecnología. Que las sociedades más ricas son las sociedades que son ricas en el desarrollo de lo científico y lo tecnológico. Que allí está nuestra riqueza, porque además tenemos la materia prima, que es el capital humano que se prepara para eso. Cuando fui el otro día al Malbrán, lo corroboré. Y entonces me parece que el Consejo Económico y Social puede ser el gran lugar donde todo esto se debata. Y puede ser el gran lugar donde hagamos los acuerdos reconstitutivos de la Argentina. Si usted me pregunta cuál sería mi mayor deseo, es dejar la Argentina en una senda distinta a la que estaba. Ponerle a la Argentina en una senda de crecimiento con igualdad, y esto supone también igualdad regional. La Argentina es muy desigual regionalmente hablando.
El norte es un lugar abandonado. Usted hablaba de Alfonsín hace un ratito. Dicen algunos economistas que el salto económico que se dio en Brasil, igual no corrigió la injusticia social, pero produjo un salto económico grande, el famoso milagro brasileño de los años 70, era porque Brasil tenía desarrollado solamente 20 kilómetros alrededor de sus 5.000 kilómetros de costa, que la mudanza de la capital a Brasilia produjo un salto cuántico en la incorporación de enorme parte de la geografía brasileña. Alfonsín quería mudar la capital y usted quería también mudar por lo menos que el gobierno, la sede del gobierno pudiese actuar en distintas... Es que yo quiero eso. Yo quiero crear 24 capitales alternativas. Yo quiero sacarla de este centro de Buenos Aires. Es muy injusto lo que pasa en Buenos Aires, lo digo de verdad. Lo dice un porteño, pero un porteño que mira el resto del país. Es muy injusto. La concentración de riqueza que tiene Argentina, que tiene Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires dedica a los espacios públicos una suma similar a la que tiene el presupuesto de La Matanza. Usted mencionaba también, además de Alfonsín, a Labaña. Labaña sostenía que el crecimiento que se produjo en el 2002-2003, se arranca en el 2002 y continúa, fue porque los argentinos, al ver el enorme shock que producía lo que hoy llamamos cartoneros, la gente que buscaba comida, generó una suspensión de los conflictos y que fue el partero del crecimiento. ¿Usted tiene ese optimismo respecto de que el efecto secundario del coronavirus sea eso, sí, partero de una unión nacional? Sí, porque una de las cosas que también veo es la inmensa solidaridad que existe. Yo tuve una disputa con una empresa que echó gente y muchos diarios titularon Alberto Fernández contra los empresarios. Yo contra los empresarios. Estoy harto de ver empresarios que ponen plata para salvar a sus comunidades. Harto. El otro día estuve con Grindetti. Me cuenta que lo llamó un empresario y le dijo: te veo trabajar con el gobierno nacional, yo no comulgo con tu ideología, pero quiero ayudarte a montar 150 camas para atender en Lanús. El otro día vinieron a verme empresarios de General Rodríguez, que le están haciendo un hospital en 15 días al municipio de General Rodríguez. Yo lo que creo es que el espanto nos ha unido y nos ha dado cuenta lo poco que valemos. Todo vale nada. Nadie se salva solo, es como dice el Papa, nadie se salva solo. Nadie que viva en una sociedad se salva solo. Mire, en derecho penal, nosotros cuando analizamos la teoría del delito, hay situaciones en donde uno, a pesar de haber hecho una conducta reprochable, puede terminar siendo justificada o disculpada. Y hay un ejemplo típico. Pensemos que nosotros dos pensemos que este lugar se incendia y usted, para salvarse, rompe una puerta. Y cuando sale lo detiene la policía porque acaba de romper una puerta de la Casa de Olivos. Y usted dice: lo que pasa es que era o la puerta o mi vida. Bueno, le van a justificar su conducta, porque definitivamente era más importante su vida que el incendio o que la puerta. Ahora, pensemos que nosotros dos estamos en un naufragio y hay una madera que solo resiste el peso de uno. Y usted me mata a mí para salvarse. Y viene la patrulla, lo lleva y le dice: usted lo mató a Alberto Fernández, pero que si no, no me salvaba yo. Nadie le va a justificar su conducta, pero lo van a disculpar. Lo van a disculpar, que es otra cosa. Entonces, ¿qué quiero marcar yo con esto? Quiero marcar que en verdad estamos en un punto donde los dilemas son muy grandes que tenemos como sociedad. Muy grandes. Y donde, la verdad, ninguno se salva solo. Y la ética emergió. La ética emergió. La ética emergió. Déjeme entrar en el capítulo de la deuda. Cuando usted hizo esa reunión con los directores de medios, mencionó que un aspecto positivo, dentro de todas las desgracias, era que esto nos permitía, dada la baja de tasa de interés, una mejor renegociación de la deuda. ¿Cómo va la renegociación de la deuda? ¿Cómo afecta el coronavirus la renegociación de la deuda? Bueno, el coronavirus, la renegociación de la deuda la afecta tanto como afecta el coronavirus a toda la economía global.
Yo creo que la negociación va bien. En los próximos días ya haremos la oferta. Como le dije antes que a mí no me gusta mentir, tampoco me gusta mentirle a los acreedores. Yo quiero saber que lo que vamos a firmar es algo que yo pueda cumplir como gobierno y como país. Y no quiero comprometer a la Argentina en algo que otro tampoco pueda cumplir. Sí, usted dice incluso después de su mandato. Exactamente. Entonces, nosotros vamos a hacer una oferta que se pueda sostener en el tiempo. Es decir, vamos a hacer una oferta que nosotros vamos a poder saber que vamos a poder cumplir, también conociendo la situación en que va a quedar Argentina después del coronavirus. O sea, la oferta después del coronavirus va a ser más exigente todavía con los acreedores. ¿Va a ser más? Exigente con los acreedores porque... Va a ser todo lo exigente que haga falta que sea exigente para poder pagarse. Hacer sustentable. Y lo que no va a haber, esto lo digo porque entre las habladurías que dan por ahí, lo que no va a haber es ningún tipo de reestructuración de la deuda en pesos. La deuda en pesos la vamos a cumplir. Es una deuda de gente que ha confiado en la moneda argentina y la vamos a cumplir como se está cumpliendo. Pero podríamos decir que la sustentabilidad hoy requiere una quita mayor de la que requería cuando no había coronavirus. Sí, podríamos decirlo. Lo que pasa es que esa mayor exigencia se puede expresar de diferentes modos. Se puede expresar en quitas o se puede expresar en tiempos. La crisis del coronavirus está haciendo que los países europeos empiecen a discutir la renegociación de su deuda. Es decir, esto coloca a la Argentina ya en una posición del mal alumno mundial, porque muchos países van a estar renegociando su deuda. Y sí, claro. Bueno, España, el Banco Central Europeo acaba de abrir líneas de crédito para España, para Italia, para tratar de salvar el conflicto que se ha generado allí. ¿Podría ayudar también a desdramatizar un coyuntural default en un proceso de renegociación de la deuda? Es que está la economía dada vuelta y el mundo está dado vuelta, ¿no? Ya los valores que manejábamos no existen más. No existen más. Nosotros tenemos que ver cómo salir de este problema ordenadamente y rápidamente. Usted tenía como plazo el 31 de marzo. Sí. Se había colocado ese plazo desde el comienzo. ¿Es equivocado decir que el coronavirus vino a ayudar porque igual no se hubiera llegado al 31 de marzo? No, en verdad el 31 de marzo era el tiempo, porque después de marzo... Venían vencimientos. Venían vencimientos. Y yo advertía que los vencimientos ulteriores no los iba a poder pagar. Ahora, los plazos se van dando dentro de todo como para poder hacer la oferta y empezar la discusión. Así que yo tengo confianza en que vamos a poder llevar adelante bien la discusión y vamos a hacer a lo que a la Argentina más le convenga. Usted en sus categorías anteriores, entre conservador, reformista y revolucionario, se colocaba en reformista. Aunque sean categorías antiguas del siglo XX, ¿se podría decir que usted es socialdemócrata? Sí. Sí. Los peronistas me van a odiar por decir esto. Pero creo que a esta altura de los acontecimientos el peronismo debería revisar su condición, ¿no? Porque el peronismo es un partido profundamente democrático. Nunca accedió al poder por una vía que no haya sido el voto de la gente. Y porque además el epicentro de todo su concepto es lo social. Es lo social, es la igualdad social, es el desarrollo social, es aquello que Perón llamaba la sociedad con una escala social ascendente, donde uno tenga el hijo del doctor, mi hijo el doctor, como decía la obra. Entonces, el peronismo tranquilamente podría calificarse como socialdemócrata. Hay un punto en el que me parece que es lo que usted dice, que a lo mejor se van a enojar sus copartidarios, que era en la famosa reunión de la socialdemocracia alemana terminada la Segunda Guerra Mundial, donde plantean todo el mercado que sea posible, todo el Estado que sea necesario, ¿no? Como un equilibrio, pero no plantean al mercado ni al capital como un adversario. Eso es lo que usted dice que tendría que... Bueno, es que nosotros tenemos, es que la verdad, muerto el comunismo, el capitalismo no tiene discusión. Lo que estamos discutiendo es cómo debe ser el capitalismo. Exacto. Eso es lo que estamos discutiendo. Y esa es la discusión del presente. Yo claramente empecé todo esto empezó esta entrevista contando yo que creo que ha llegado a su fin esto que yo llamo el capitalismo especulativo y financiero. Eso ya no existe más. Eso ha demostrado lo efímero que es,
lo fácil que puede terminarse por la aparición de un virus microscópico que consume, que mata consumidores. Por lo tanto, no... Sí, lo falso. Absolutamente, absolutamente. Dentro del capítulo de comunicación, me llama la atención que usted cita muchas veces a Peter Berger, el que escribió el libro canónico de que la realidad es una construcción, y bueno, con Luhmann, y esa construcción de la realidad que planteaba Berger, ¿incluye a los medios de comunicación? O sea, ¿son muy importantes los medios de comunicación en esa construcción de la realidad? Los medios de comunicación son muy importantes en la construcción de una realidad y son menos importantes en la construcción de conceptos o de ideas políticas. Esa es mi opinión. Voy a tratar de usar un ejemplo para explicarme mejor. Los medios de comunicación declaran condenas, condenan o absuelven con mucha facilidad ante la opinión pública. Con mucha facilidad. Y a veces eso es una gran injusticia. Dictan sentencias sin juicios y la gente compra esas sentencias. Allí el peso de los medios de comunicación es enorme, lamentablemente. Ahora, los medios de comunicación también tienen ideología, porque están escritos por seres humanos. Obvio. Yo no creo que la ideología de los medios de comunicación pesen sobre la gente. Yo creo que la gente va eligiendo el medio de comunicación que se parezca más a su ideología. Pero no es que alguien se va a hacer peronista porque lee un diario escrito por peronistas. No creo eso. Lo que sí creo es que si hay un diario escrito por peronistas, yo sea más propenso a comprar y leer ese diario. Acá el problema es que muchos creen que los medios influyen en la política, en la ideología de la sociedad. Si eso fuera cierto, Cristina no sería lo que soy, por ejemplo. Lo que sí creo es que influyen mucho en la declaración de inocencia y de culpabilidad de la gente. Que eso es muy negativo. Sectores de la sociedad donde tienen enorme influencia y en otros no. Electoralmente menos. Electoralmente no, en estas cosas que yo digo sí. Bueno, casualmente, críticas que se le hacían a Berger y a Luhmann era que eran ingenuos, exageraban la importancia de la construcción de la realidad como algo absolutamente fabricable. Y de hecho uno podría decir que lo mismo le pasó al gobierno anterior, creyendo que se podía fabricar una Pero ahí realidad. hay una malformación de la política de los últimos 50 años, me animaría a decir yo. O sea, hubo un momento en que la política empezó a replantearse cómo pararse frente al electorado a partir del monumentalismo de los nazis y de los fascistas y de esos actos tremebundos y de esa publicidad recalcitrante. Y muchos creyeron que ese era el camino, la construcción de una idea y mostrarla adecuadamente. La construcción social de la realidad, como decía Berger y Luhmann. Y mostrarla adecuadamente. Lo que pasa es que la realidad la vive la gente, no se la cuenta nadie. Este es el tema. O sea, tiene patas cortas. Exactamente. Y podríamos decir que los trolls y las fake news son parte también de esa idea de creer que se puede fabricar la realidad. También, lo que pasa es que hacen daño, porque justamente operan sobre la culpabilidad y la inocencia de la gente. En ese aspecto, usted dice nuevamente sobre dicen, ese... claro, dicen... No electoralmente. Exactamente, dicen Juan Pérez es tal cosa. Inventan una noticia falsa y la gente cree que Juan Pérez es eso. Y así como el macrismo se equivocó a sobreestimar la construcción social de la realidad, ¿se podría decir que el kirchnerismo también se equivocó en una perspectiva gramsciana con la ley de medios, creyendo que una ley iba a poder modificar esa realidad? Yo lo que creo que el error de esa ley, primero yo sentí que esa ley fue hecha sobre una empresa, un medio. Y segundo, creo que tenía un propósito esa ley que era imposible de lograrse. O sea, la verdad es que la gente piensa por encima de los medios. Porque también es muy descalificatorio para el lector pensar que porque lee un editorial va a terminar creyendo eso. La política es un juego de ajedrez, mueven las negras, mueven las blancas. Escribe alguien un editorial y al día siguiente hablo yo. Y es un juego que funciona así. También creo que es una ficción creer que los medios no tienen ideología
Y creo que también que es una ficción creer que los medios no tienen intereses. Claro que lo tienen. Obviamente. Claro que los tienen. Y el problema no es que los tengan, el problema es que los oculten. Porque en Estados Unidos es muy común que cuando llega... El endorsement. Exactamente, llega la época electoral y dice, nosotros avisamos que este diario tiene tendencia o está dispuesto a apoyar a tal candidato, o se acerca más a las posiciones de tal candidato. Entonces uno lo lee sabiendo dónde está parado el que escribe. Y eso me parece que éticamente es lo que corresponde. Ahora, el ocultamiento de eso y mostrarse como independiente es una deslealtad, una falta de ética muy grande. Ahora, por lo que entiendo, entre la discusión entre los subjetivistas y los objetivistas o realistas, usted no está entre los subjetivistas. Usted, probablemente por su formación de abogado, hay aspectos objetivos que le siguen pesando mucho. ¿En qué materia? Porque en algunas materias soy muy subjetivista. Por ejemplo, ¿en cuáles usted se define subjetivista y en cuáles objetivista? No, yo valoro mucho los subjetivos de la política. Por lo que entiendo, claro, y por lo que entiendo en el tema de los medios, usted plantea que el subjetivismo tiene un límite, que sí, finalmente no logran producir una realidad. Exactamente. O sea, en ese sentido es más objetivista que subjetivista. Exactamente. Eso es lo que me interesaba respecto a los medios. Eso era. Bueno, usted también habrá escuchado como metáforas que hablamos de economía de guerra, que nos expresamos con metáforas. Me tocó hacerle un reportaje a quien fue ayer, el ministro de Asuntos Estratégicos de Lula, Mangabeira Unger, y él planteaba, actualmente profesor de Harvard, donde fue profesor de Obama, él planteaba que estamos en una guerra y que hay que asumir una economía de guerra, que Estados Unidos había en la Segunda Guerra Mundial, invertido equipamiento para la Segunda Guerra en 1941 equivalente a 1,5 producto de ese año. ¿Usted coincide con la perspectiva de que al estar en una guerra la economía tiene que ser de guerra? Sí, yo no sé si esto es una guerra, no sé. Francamente no lo sé. Lo que sé es que a mí también me complican mucho estas metáforas. Sí, o tipificaciones. No, yo reconozco que intento siempre no tipificar. Para mí el relativismo... Ahí es relativista. Ahí el abogado se convierte en relativista. Ahí soy relativista. Entonces, me parece que hay que ser cuidadosos. Lo que creo que estamos en una crisis de un modelo económico. Eso está claro. Pero también tuvimos una crisis en el 2008. Y en el 2008 decían, se terminaron los derivados financieros, cambió el capitalismo, y no cambió. Se durmieron una siesta y volvieron. Ahora yo creo que estamos en una crisis mucho más profunda sobre el concepto del capitalismo. Porque ahora no se derrumbaron los derivados financieros que se sobregiraron. No, ahora todas las empresas se cayeron como un castillo de naipes. Ahora déjeme leerle. En el reporte del Fondo Monetario de estos días se estima Canadá ya lleva invertido 4% del Producto Bruto para paliar la crisis económica de la pandemia. Alemania casi 5%, Francia 15%. El Brasil, manejado económicamente por un Chicago Boy como es el ministro Guedes, hizo un paquete de medidas cercano al 3%. En Estados Unidos las medidas de Trump, solo las primeras medidas son 10% del Producto Bruto. En la Argentina se estima que lo que usted está haciendo es 2% del Producto Bruto. ¿Alcanza? No, por eso le dije eso es para un mes. Con lo cual habrá que pensar que repetir eso por lo menos se va a llevar 2 puntos del PBI. Puede ser que usted, también marcado no solo por Alfonsín, sino por Néstor Kirchner y su búsqueda fiscalista, sea innatamente o intensamente fiscalista, sí, y sea muy cuidadoso a pesar en una situación de economía de guerra. Ayer estaba hablando con Santiago, con Matías Culfas y con Guzmán, y los miré y le dije, pero el único fiscalista que queda acá soy yo. Porque claro que me preocupa, pero también sé que no es lo más importante en este momento, pero claro que me preocupa. Porque las cuentas públicas son las cuentas de todos nosotros. No son las cuentas de un gobierno. Incluso Guzmán, porque quizás sea un prejuicio de los periodistas que lo vemos como alguien más ortodoxo, como decía Labaña, con la cantidad ortodoxa necesaria. En este momento, esa cantidad ortodoxa necesaria hay que eliminarla. Se dio mucho, y sí. Se le fue a Guzmán. No, pero además yo lo miraba a Guzmán y decía, pero
¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Como diciéndole, ¿no será mucho? No, me doy cuenta que ha cambiado todo, Yo soy muy cuidadoso de las cuentas públicas. Para mí, el equilibrio fiscal no es un problema de derechas o de izquierda, es un problema de sentido común, de racionalidad, simplemente. Usted vio que en el New Deal, Roosevelt inicialmente fue, podríamos decir, tibio en función de lo que fue luego. Recién en la segunda presidencia, con la segunda fase del New Deal, es cuando logró, por los consejos de Keynes, poner mucho, por lo que usted me cuenta, parece lo que le están contando ahora. Esa segunda fase es la que se viene en la Argentina ahora, es decir, como usted dijo, claro. Ese 2% que Argentina lleva invertido es poquísimo. Sí, claro. Algo... Y va a venir mucho más el año entrante, cuando todo esto empiece a pasar y tengamos que ponernos de pie, porque yo insisto en este punto, esto no termina el 27. Después de la cuarentena. Claro, no termina ahí. Esto va a llevar mucho tiempo y por lo tanto esa segunda etapa, la etapa del lanzamiento, todavía no la conocemos, Jorge, esto es lo que pasa. Aún no la conocemos. Usted en la campaña fue el hombre antigrieta. ¿Le da el coronavirus también la oportunidad a todos y a usted de consumar su idea? Sí, pero yo quiero serle franco. Mi discurso antigrieta no es un discurso de ocasión, no es un discurso de campaña. Es lo que francamente creo. Porque a nosotros también tenemos que preguntarnos, ¿pero tuvo sentido estar tan peleado tanto tiempo disparándonos para que hoy nos encontremos los dos ante el mismo riesgo y con el mismo problema? ¿Tuvo sentido? No. No. Entonces, como eso es lo que tenemos que entender, que no es un discurso de campaña, es un llamado a la reflexión social. ¿Tuvo sentido o no tuvo sentido? Entonces ahora paremos, démonos cuenta que tenemos un riesgo común y hagamos una vez una epopeya de construir algo valioso para todos. Lo más valioso que podemos hacer es salvar la vida de los nuestros, cuidar la vida de los nuestros. Ahora una reflexión, presidente, es autocrítica hacia el pasado. ¿Hubiera podido construir el kirchnerismo una identidad tan fuerte como la que construyó si no hubiese tenido un estilo confrontativo? Y la pregunta es si finalmente para la política del futuro, en el acuerdo general, ese Consejo Económico y Social como un consejo electoral, de que no hay que hacer un uso de la confrontación y del antagonismo, aunque sea beneficioso electoralmente para la construcción de una identidad política. Yo creo que no. Pero yo creo que no. La pregunta me lleva a hacer algunas reflexiones más, por favor, más profundas, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos que construir una política de más racionalidad y de menos emociones. Y tenemos que construir liderazgos más racionales que liderazgos más caudillescos, personalistas. Que si algo cada 2 por 3 trastabilla la democracia argentina es por los personalismos. Yo no tengo ningún interés de que exista el albertismo. Ahora voy a hacer todo lo posible porque haya un peronismo fuerte, democrático, consolidado, que compite y que gane elecciones. Pero no tengo ningún interés en convertirme otra vez en un líder personalista. Me parece que a partir de allí uno puede empezar a construir la política de otro modo, a concebir la política de otra manera. Yo siento que a veces cuando muchos dicen, bueno, pero el kirchnerismo de la época de Cristina fundamentalmente confrontó mucho y en esa confrontación construyó una identidad. Yo también me animo a proponer, ¿no? Pero no fueron los otros los que obligaron a Cristina a construir esa identidad. O sea, no fue tan furibundo el ataque a Cristina y a su gobierno que lo obligaron a construir esa identidad. Esto sin perjuicio de que las cosas que alguna vez critiqué y que sostengo que creo que fueron errores. Digo, ahí me parece, esto es como el tango. Para bailar el tango hacen falta 2. No, recordaba aquello de que el gran invento de Perón fue el antiperonismo, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto ese antiperonismo? La pregunta es ¿cuándo nació el antiperonismo? Esta es una pregunta que se hace Grimson en un libro que recomiendo que lea, se llama ¿Qué es el peronismo? ¿Cuándo nació el antiperonismo? ¿Sabe cuándo nació? El día que nació el peronismo. No hizo falta un día de gobierno peronista para que el antiperonismo nazca, porque el antiperonismo nace
porque advierte que hay fuerzas sociales que se organizan y que eso le van a disputar el poder a los otros. O sea, es un conflicto de intereses, absoluto. Es nada más, es que eso es la política. La política siempre es un conflicto de intereses. Y la manera de resolver ese conflicto de intereses tendría que poder ser sin enfrentamientos que lleguen ni siquiera a la violencia oral, ¿no? Por eso hablo de la sería política, el desafío. Por eso hablo de la política de la racionalidad, por eso hablo de terminar con las políticas personalistas, por eso hablo del desafío del diálogo. Pero es algo que tenemos que construir todos. Digo, si yo me quedo solo hablando de terminemos con la grieta, me voy a parecer más a un loco que a otra cosa. Ahora, si todos nos ponemos a medir la ventaja del diálogo, todo va a ser más fácil. ¿Cómo es conducir una alianza donde hay personas de enorme importancia y peso político, como la expresidenta y actual vicepresidenta, como el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa? ¿Cómo hace para conducir una alianza que tiene componentes con pesos específicos importantes? A mí no me cuesta. A mí no me cuesta. Creo que no me cuesta por muchos motivos. El primero es que tengo diálogo con todos. Creo que el diálogo más importante es el que yo tengo con Cristina, que es un buen diálogo y que después de mucha distancia entre nosotros logramos acercarnos y hacer cosas juntos, y estar juntos y trabajar juntos. Y la verdad es que yo la escucho mucho a ella, no tengo ningún empacho en decirlo. Ella ha gobernado 8 años, tiene una experiencia que yo no tengo, y la escucho. No necesariamente estamos siempre de acuerdo, pero la escucho. ¿Y con Sergio Massa? Lo mismo. Con Sergio somos generacionalmente más cercanos y por lo tanto tenemos como algo más cotidiano en el vínculo, pero también he logrado... ¿Compartieron el mismo...? Estuvimos juntos mucho tiempo, exactamente. Él me sucedió a mí. Exactamente. No, y estuvimos políticamente juntos mucho tiempo también. Pero digo, lo mismo me pasa con Máximo, con los chicos de la Cámpora, tan demonizados que fueron, que ya no son chicos, empecé por ahí, ya son señores un poco más grandes. ¿Le pasó lo mismo que le pasó al radicalismo? Con la Junta Coordinadora Nacional. ¿Le pasó lo mismo? Algo parecido. Pero la verdad... Hay una desconfianza a la juventud, podríamos decir, sí, intrínseca. Sí, claro. Y la verdad que en esa disputa, me parece a mí, que bien marcaba usted, de confrontación, esa idea de confrontación de Cristina, la verdad es que ellos fueron la guardia pretoriana de Cristina y pagaron el costo de ser esa guardia pretoriana. Pero la verdad es que tiene dirigentes extraordinarios, extraordinarios, con una preparación política enorme, con un futuro político enorme. Y yo la verdad yo con todos ellos he logrado un muy buen vínculo, pero también es muy bueno el vínculo con los gobernadores y también he logrado un muy buen vínculo con los intendentes. Sí, incluso con los intendentes se lo vio últimamente. Sí, claro, yo por eso... Los intendentes que no son del partido. Pero como yo peronista. tengo la premisa de que primero la política es convencerlo al otro, y nadie convence al otro a los palos, a palazos en la cabeza. Lo convence dialogando, lo convence invitándolo a estar juntos. Usted mencionaba que a veces no estaba de acuerdo con Cristina Kirchner. Mi pregunta es, ¿hay una diferencia conceptual, que usted es pragmático y ella es dogmática? ¿Podríamos decir que ahí está la mayor diferencia? Tal vez en algunas cosas sí, pero no, tampoco es tan así. Tampoco ella es tan dogmática como parece. No, es una mujer de una gran experiencia y además es una mujer de una gran inteligencia. Eso es así. Pero usted dice que el dogmatismo es una señal de no inteligencia. Yo creo que sí. Porque finalmente el dogmatismo es una verdad revelada que nadie está... Cristaliza, que nadie está decidido a revisar. Y la verdad es que toda idea debe ser revisada. ¿Y qué diferencias usted podría explicarle a la audiencia que tiene con la ex presidenta? No, a veces yo tengo una flexibilidad que a ella le cuesta tener. Pero tampoco es una diferencia de formas, no en los contenidos. En los contenidos pensamos muy parecido. Algunos analistas dicen de que la muerte de Néstor Kirchner le quitó a ella, obviamente, una parte importante de su personalidad, que usted viene a sustituir en la relación con ella la falta que dejó Néstor Kirchner. ¿Es una interpretación posible? No.
No por lo siguiente, pero siempre fue una interpretación equivocada, no esta pregunta puntual. Yo siento que entienda bien lo que digo, no quiero que se moleste por lo que voy a decir, pero siempre entiendo, siempre me pareció, inclusive cuando era muy crítico de Cristina en ese momento, siempre me pareció que había una necesidad de buscar quién era el hombre que estaba detrás de Cristina. O sea, cuando murió Néstor, dijeron era Máximo. Después se dieron cuenta que Máximo no era, dijeron era Zanini. Después Cristina terminó el mandato, aparezco yo y dicen no, es Alberto. No, Cristina es Cristina. Y funciona, la verdad, sin ningún hombre que la sostenga, que la empuje o que la invite a ir hacia un lado o hacia el otro. Es Cristina. En aquellos años, cuando muchos colegas suyos me planteaban, decían, bueno, pero ¿quién es el que está detrás de Cristina? Nadie, es Cristina. Y lo que pasa es que en esa mirada hay cierta mirada machista. Eso digo, o sea, lo que usted cree es que hay una cuestión de género que todavía hay cuesta una mirada digerir. machista, que están buscando quién está detrás de Cristina. No, eso es Cristina. Después puede gustar, puede no gustar, pero eso es Cristina. ¿Piensa a veces, frente a una medida que hubiera hecho Néstor Kirchner, qué haría Cristina si no la tiene al lado para preguntarle? Sí, pero yo estoy seguro que Néstor estaría muy contento con todo lo que estamos haciendo. Yo estoy seguro. Estoy seguro también que estaría contento con esta lógica, porque esta lógica que yo tengo del diálogo no era distinta en Néstor. Néstor era igual. Algunos lo querían menos, algunos eran más críticos. ¿Usted no es más dialoguista que él? ¿De lo que él era? No, yo diría que no soy más dialoguista que él. Una cuestión de formas, a lo mejor. Eso puede ser, pero no era tan dialoguista como yo, como lo es Máximo. Yo me siento comodísimo trabajando con Máximo. Y siempre le digo, qué suerte que heredaste estos genes de tu padre, porque él es un tipo muy dialoguista. Ahora, hay un grupo de la Argentina que piensa que es un ser hosco que no habla con nadie. Y bueno, no es habla eso. poco, quiero decir, públicamente habla muy poco. Habla poco, es verdad que habla poco, pero también hablaba poco Néstor, ¿no? Pero, probablemente la función lo obligaba a tener que hablar más. Después lo obligó. Dígame, el peronismo, vamos a suponer de que hay un regreso mundial y en la Argentina también al progresismo, o sea, el coronavirus produce un crecimiento de la valoración de la intervención del Estado sobre el mercado y que entonces el peronismo representa eso con más facilidad y que entonces puede ganar las elecciones y gana la elección del año próximo y sucesivamente. ¿Es posible que se mantenga unido o en la medida de que no tenga un adversario de peso se puede volver a dividir? No, yo tengo mucha fe tengo la absoluta convicción de que todos aprendimos. Aquella frase que yo dije, con Cristina no alcanza y sin Cristina no se puede, y que enojó a todos, finalmente terminó siendo cierta. Y lo único que tenemos que estar convencidos es que sigue estando vigente esa idea y que todos necesitamos del otro. Y que además nos estamos probando que podemos estar juntos, que podemos trabajar juntos, que podemos avanzar juntos. Hubo un tiempo en donde distintas causas hicieron que nos distanciemos. Ese argumento ya no existe. Entiendo que como republicano considera que la alternancia en el poder es intrínsecamente necesario el sistema democrático. ¿Qué oposición le gustaría que se crease en la Argentina? No, yo lo que quisiera es, yo lo que quisiera es una oposición sensata, simplemente. Yo lo que más me afecta es la insensatez, ¿no? la locura. Yo con muchos opositores trabajo, dialogo y sé que lo voy a enfrentar en algún momento, yo lo sé, porque así es la democracia. ¿Puede haber una responsabilidad en el caso del kirchnerismo haber elegido a Macri como antagonista y haber construido a Macri en parte por haberlo elegido como antagonista? Yo creo que en verdad en el 2015 había como una sociedad agotada de un sistema. Me refiero no, 2005, 2007, 2009. Pero es que la verdad tampoco nosotros elegimos a Macri como antagonista nuestro. Y de hecho no lo fue, ni en el 2005 ni en el 2007.
apareció y irrumpió en la ciudad de Buenos Aires en un momento caótico de la ciudad de Buenos Aires, que fue después del fenómeno Cromañón, donde toda la institucionalidad se resquebrajó. Él hizo mucho porque la institucionalidad en Buenos Aires se resquebraje, Macri estoy diciendo. Apareció en Buenos Aires y después él se plantó como una opción a Cristina en un momento en que la sociedad estaba como agotada de cierto gobierno. Yo escribí allá en noviembre del 2015, en Clarín, antes de la segunda vuelta de la elección, un artículo que llamaba El teorema de Rajoy. ¿No lo leyó? No. O no lo recuerdo, seguramente lo No, hizo bien, había cosas más interesantes para leer igual, pero se lo cuento. Por favor. Yo todos los años voy a dar clases a España. Tuve que ir el día en que, estuve en ese momento en que ganó Rajoy la elección a Rubalcaba, que era el candidato de los socialistas, y se iba José Luis Rodríguez Zapatero. En esos días me acuerdo que a todo el mundo le preguntaba quién iban a votar y todos me decían que votaban a Rajoy. Y cuando le preguntaba por qué iban a votar a Rajoy, me decían, bueno, porque ya no se soporta más el ajuste que están haciendo los socialistas. Entonces yo los miraba y les decía, pero si no les gusta el ajuste de los socialistas, ¿por qué vota un conservador que va a ser mucho peor? Y ellos me contestaban todos, y ahí hay algo de influencia del discurso mediático, que me decían, cualquier cosa es mejor que este presente. Al año siguiente vuelvo a España. Y cuando empiezo a preguntar, estaban todos despotricando contra Rajoy. Nadie lo quería a Rajoy. De hecho, Rajoy es el único presidente que no pudo reelegir desde que volvió la democracia. Y entonces así surgió el teorema de Rajoy, que lo escribí en Clarín. El teorema de Rajoy dice que cuando una sociedad se enoja mucho con el que gobierna, vota exactamente lo contrario sin medir las consecuencias. Macri es una prueba del teorema de Rajoy. Como si la fuente del opuesto fuera el opuesto. Exactamente. Y eso se visualizó en toda Europa después. Por ejemplo, pierde Sarkozy, lo vota en Holanda. ¿Usted también es resultado del teorema de Rajoy? Y tal vez. Lo que pasa es que nosotros no somos los desconocidos, como era Macri. Usted va a lograr Macri era un proyecto y nosotros somos absolutamente probados. Que no se enojen más para que no pasemos del opuesto al opuesto. Yo lo que quiero es una política más racional. Que sería eso, que no haya el enojo, no se llegue al enojo para que no se produzca la creación del opuesto. Eso que dije antes, buscar una política más racional y menos emocional. Más racional y menos emocional. Presidente, estamos entrando en el tramo final y me gustaría plantearnos el mundo del futuro post-coronavirus. En términos económicos, usted ya lo mencionó, valdría agregar que 1.5 billón de personas se van a quedar sin trabajo o con sus ingresos reducidos, lo que significa la cuarta parte de la población activa mundial. ¿Cuál es su visión que va a tener el trabajo en el futuro? ¿Qué va a cambiar esto la relación con la idea de la producción? ¿Cómo se imagina ese futuro del trabajo? Nosotros estamos viendo un fenómeno que viene de mucho tiempo. De hecho, el otro día hablando con Dualde, yo le decía que debería ser el primer tema del Consejo Económico Social. ¿Cómo va a ser el trabajo en el futuro? Porque la realidad es que la tecnología está dejando sin trabajo a un montón de gente, que además no tiene amparo en otro lugar. Yo pongo siempre el mismo ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo mínimo, pero que ayuda a entender lo que digo. Cuando yo, año 80, trabajaba en economía, había un señor que pasaba cada rato y nos ofrecía café, mate cocido, algo para comer, y había mozos en todos los pisos. Ahora hay dispensers de café, y cada uno tiene su propia maquinita de café, los ejecutivos tienen su propia maquinita de café para hacerse el café ellos mismos, y desaparecieron esos mozos. Ahora, ¿a dónde se fueron? Porque hay gente sin estudio, gente sin capacitación, en un mundo que exige cada vez más capacitación. Nosotros esto tenemos que revisarlo. Esto es un fenómeno. Ahora, la pandemia nos expone frente a nuevas cosas. O sea, yo no sé, por ejemplo, cómo va a funcionar el e-commerce en el futuro, porque tal vez ese es el camino. Y lo que vamos a tener son grandes empresas logísticas que envuelven paquetes y los distribuyen.
y la gente va a tener una vida más sedentaria en su casa. Yo no sé si finalmente la educación a distancia se termina imponiendo, pero sí digo que hoy se está probando. Y también me doy cuenta que ciertos trabajos se pueden hacer desde las casas, porque este trabajo a distancia o... Sí, o teletrabajo. ¿Cómo? O teletrabajo. El teletrabajo, eso no me salía la palabra. El teletrabajo es una modalidad que está funcionando y que hay lugares de la administración pública que ellos lo aplican. La FIP, por ejemplo. Y uno tendría que preguntarse cómo debe ser el salario del que hace teletrabajo y del que tiene que hacer trabajo presencial. Porque el que hace teletrabajo tiene menores gastos de transporte, de comida fuera de las casas y demás. Son todos temas que seguramente van a cambiar. Seguramente van a cambiar, pero es parte del desafío que se viene. Para un partido como el peronista, que como el laborista inglés ha hecho en el tema de los sindicatos y el trabajo... Seremos el partido de los trabajadores y de los teletrabajadores. Al abogado, sí. Supongo que la pandemia le plantea un caso de estudio jurídico. Digo, los contratos se van a romper, o sea, probablemente el mundo va a vivir equivalente al 2000, lo que vivimos en el 2002, lo viva todo el mundo, o sea, los contratos no se van a poder mantener, el contrato de alquiler, si el negocio está cerrado, no se va a poder pagar. ¿Usted cree que va a haber un crecimiento de lo que se llamaba el derecho de crisis, un salto cuántico en la nueva formulación jurídica? Va a haber que resolver todo esto que pasa, porque ha ocurrido algo que el derecho sí prevé, que es la fuerza mayor. Una epidemia es un caso de fuerza mayor. Y entonces lo que habrá que hacer es revisar frente a la fuerza mayor qué hacemos con todos esos contratos. Pero el derecho tiene solución para todo esto. Le pongo otro ejemplo del derecho un poco más metafísico, ¿no? La idea de persona tanto física como persona jurídica, regula todas las formas del derecho. Ahora, el derecho se basaba, por lo menos en Occidente, en que todo aquello que no estaba prohibido por la ley era libertad de los hombres y el Estado no tenía motivo por el cual meterse. Ahora, a partir de que uno es y puede ser portador del virus que enferme a otro, el cuerpo del otro pasa a ser un cuerpo social. Es decir, hay una pérdida de los límites de la persona y una aceptación a partir del coronavirus de reducción en determinados temas como la intimidad, las libertades. Seamos cuidadosos con ese tema. Miren, yo siempre cuando empiezo mis clases de teoría del delito, le pregunto a los alumnos qué es el derecho penal. Porque muchas veces los alumnos vienen con la idea de que el derecho penal es un conjunto de normas que regulan la capacidad del Estado para castigar a otro. Y yo creo que exactamente es al revés. El derecho penal es un sistema por el cual se le ponen límites al Estado para castigarnos. Yo sigo creyendo en lo mismo. Por ejemplo, no se puede hacer la ley del talión, para poner un ejemplo. Exactamente. Es un sistema por el cual eso conduce a esto que usted decía al inicio. Hay una zona de libertad donde el Estado no se puede mover, que la Constitución además lo dice expresamente. Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan los derechos de terceros quedan exentos de la autoridad de los magistrados y solo sometidas al juicio de Dios. Y hay otro artículo que dice: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de lo que ella no prohíbe. Es decir, que el sistema legal, liberal, que yo defiendo, no es de liberal, neoliberal, sino liberal. Sí, liberal. El derecho... Stuart Mill, los liberales del siglo XVII, XVIII. Y antes, Voltaire, Rousseau, que para los juristas son más importantes que los economistas. Todos ellos, lo que nos ha hecho construir es la idea de un espacio de libertad donde el Estado no se puede meter. Y eso, aún en épocas de coronavirus, es igual. Pero el sistema penal argentino también castiga al que distribuye una epidemia, el que contagia maliciosamente a otro o irresponsablemente a otro. O sea que estas son conductas que ya le hemos delegado al Estado que nos castigue si es que la hacemos. No son de ahora, ¿eh? Por eso el que quiebra la cuarentena puede quedar incurso en un delito penal. Y no es un delito que creamos nosotros, es un delito que viene de tiempo inmemorial.
O sea, el sistema jurídico actual resiste perfectamente. Absolutamente. Es la economía la que va a tener que ser creativa, no el derecho. Absolutamente. Por último, ¿percibe usted un cambio de valor subjetivo respecto de la vida que el coronavirus viene a mostrar que en el siglo XXI es distinto al siglo XX? Por ejemplo, el caso del SIDA. Produjo 80 millones de infectados, 40 millones de muertos. Cada año sigue matando 800.000 personas. Inclusive hasta puede ser más que el coronavirus en un año. Ahora, la reacción de la sociedad y del mundo es totalmente distinta. ¿Cambió el valor de la vida? Hoy en día, en el siglo XXI, no se aceptaría, no se toleraría la muerte como en una, podríamos decir, condición de la biopolítica normal, como se aceptaba en el siglo XX. Pero relativamente, porque cambiaron muchos hábitos a partir del SIDA. O sea, los sistemas de prevención para no contagiarse, la proliferación del preservativo es producto del SIDA, no de evitar embarazos. Obviamente. El SIDA cambió la vida de las sociedades, las cambió. Los vínculos sexuales cambiaron a partir del SIDA. ¿No percibe usted que en el siglo XXI hay un derecho a la longevidad distinto del que había en el siglo XX y que se le reclama al Estado? Eso es así. Miren, había una propaganda de un laboratorio que a mí me encantaba. Debo ser el único que había reparado en esa frase, pero que dice exactamente la verdad. Dice, en materia de salud lo único permanente es el cambio. Es decir, ¿qué tiene de llamativo esa frase? Es estrictamente cierto. El mayor problema que tiene la economía es cómo administrarse la economía frente a la salud. ¿Y eso por qué es? Porque la búsqueda de la eternidad es incita al hombre. El hombre quiere no morir, quiere vivir el mayor tiempo posible. ¿Y qué hace la medicina? Cada vez le da más recursos para seguir viviendo. ¿Y eso qué provoca? Tiene consecuencias económicas tremendas. Porque ahora, hace 30 años atrás, teníamos que mantener a una persona hasta los 70 años. Y ahora lo tenemos que mantener hasta los 85. Y trabaja menos gente. Y a su vez, mantener una persona con vida cuesta mucha plata por toda la aparatología, la medicación. Eso es íncito al ser humano, la búsqueda de la eternidad. Y genera enormes consecuencias, pero esto no es de ahora, es de siempre. Lo que pasa es que el progreso tecnológico no fue lo suficientemente veloz. ¿Y eso es lo que usted percibió, que lo hizo tomar rápido la decisión de la cuarentena, de que el valor de la longevidad hoy exige a los estados que... No, yo lo que creo es que para cualquier ser humano el valor de la vida es lo más importante. Eso sí lo tengo claro. También para mí, ¿eh? Y de la vida de todos, no de mi vida, de la vida de todos. Nosotros sufrimos cuando alguien se muere. No nos es fácil sobrellevarlo. Se nos muere un ser querido y lo padecemos. Ahora, ¿usted concibe la diferencia que existía respecto del derecho de longevidad, que, por ejemplo, hace 50 años se aceptaba como natural, por ejemplo, que no hubiese respiradores? Los respiradores son un invento que tienen 25 años. Bueno, la gente se aceptaba que frente a una neumonía las personas murieran. Y que hoy resulta inaceptable. Bueno, es una demanda para el Estado y los políticos, una exigencia de derecho de longevidad que hace cada vez más difícil estar a la altura de ese reclamo, ¿no? Sí, bueno, que ese es el gran desafío, poder ir cubriendo el gasto en salud. El gasto de salud es infinito, porque insisto en este punto, el ser humano busca la eternidad, y en esa búsqueda es muy costosa. Presidente, ¿hay algo que no le haya preguntado, usted quiere agregar? No, creo que me preguntó todo, y ha sido un gusto. Le quedo muy agradecido por esta Igualmente, gracias. Muchas gracias.